Muy buenos días a todos, espero que estéis muy bien en este nuevo directo de noticias. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? ¿Cómo os encontráis? Espero que bien. ¡Hoy es viernes! ¡Woo! Los viernes siempre son un buen día porque se acaba la semana. Hola Cambri, muy buenas. Efectivamente. Por fin es viernes, así que ya podéis ir a descansar la mayoría. A alguno a lo mejor le toca trabajar en fin de semana, pero no os preocupéis que seguro que se os pasa rápido y no será nada grave ni doloroso. Así que, pues eso. Pues sí, claro, es normal. Normal que estéis contentos porque los viernes son días para estar contentos en esta vida. Es que es un muy, muy buen día. Los viernes son días de cositas guays, como por ejemplo salir con tus amigos o cosas así. Está guay. Los viernes son día de empezar el fin de semana y descansar, que eso es muy necesario en la vida. Así que pues eso, muy buenas a todos, como os decía antes, que no he cambiado la imagen. Ay, Dios mío. Os comento, hoy la idea es contaros noticias de ciencia, que hay unas cuantas. Y soy consciente de que os doy noticias el lunes, pero la ciencia nunca para, amigos míos. Y pues también, si queréis, si os apetece, os puedo comentar un par de cositas que he visto en un vídeo antes de empezar el directo, antes de comenzar el directo. He estado viendo un vídeo muy chulo, era rollo... ¿cómo se dice? Pues rollo documental, ¿vale? No os lo pongo aquí porque no estoy segura de si se puede ver en propio directo o no, ¿vale? Esto lo revisaréis y no en el futuro, pues lo podemos traer para poder verlo. Y ver algunas, así algún documental juntos, pues estaría guay. Pero si, vamos a ver, si yo soy de España, ¿cómo no se va a retransmitir hasta ahora y en este país? Ay, Dios mío, ¿cómo están las cabezas? En cualquier caso, que nada, que os comento. No os asustéis por mi atuendo, es que tenía mucho frío ayer y tengo mucho frío hoy, entonces no asustarse, ¿vale? Pero voy con un pijama del Primark. Con un pijama del Primark. Uy, esto se ve muy abajo. Ahí. Vale, espera. Está como muy caída hoy la cámara. ¿Qué pasa aquí? What's happened with you? What's happened with you? Uy, espera, que como he tenido que bajar esto, a ver, he tenido que bajar ciertas cuestiones técnicas. Momento. Ay, la luz. Se hizo la luz. Lo pongo si no el aro. Es que este es el problema de tener bajada el store para que no me dé tanto la luz solar. Porque a mí aquí me da un poco en contra y entonces me veríais muy a contraluz. Entonces, bueno, perdonad este momento. Cuestión técnica. Ahí yo creo que ya me veis mejor. Perfectico. Mi madre dice que si tienes frío te metas en los calzoncillos de tu tío. Hombre, pues igual no, ¿sabes? No me parece apropiado. Supongo que es de estos dichos de toda la vida que son así. Pero no, para eso ya tengo yo un pijama de Primark, aquí rollo lobito, y es mucho mejor, creo, es mucho más caliente. Y más suave también. Esto es muy suavecito para ponértelo. Bueno, pues lo que os decía, cositas. Lo primero, por cierto, que siempre, es que si no luego se me va a olvidar. Lo más importante, dar las gracias a cana_18r por seguirme, que no sé si saldrá la notificación, debería de salir, pero no sé por qué no sale. No sale. ¿Por qué no sale? Espera. Aquí. ¿No? Bueno, no sale. Un momento. Bueno, ahora la vuelvo a poner por si acaso, a ver si es que en esta ventana no se ve, pero en otra sí. Que esto alguna vez me ha pasado, por cómo las coloco, pero lo revisaré. La cuestión, que os traía hoy, como os digo, noticias. Si queréis empiezo por ahí y luego ya cuando ya vayáis siendo más gente, porque luego soléis
iré añadiendo gente según va pasando el directo. Luego ya comento lo del documental, si os apetece. Y pues eso, voy a ver qué ha pasado aquí, porque no entiendo por qué. Si le doy a la notificación, no me hace casico. Ahora sí. Canal_18, muchas gracias por ese follow. ¡Mua! Bienvenida o bienvenido a la ciencia y a sentarte aquí, que tú estás siempre bienvenido todo el mundo. Cogerse asiento, que aquí no hay plazas limitadas. Aquí estamos a lo loco. Pues mucho ánimo, Gambri, y no worries, tú a tu trabajo, focus, que el trabajo es lo primero en esta vida, eso es así. Vamos, lo primero siempre y cuando estés en tu horario de trabajo. En realidad lo primero siempre es otras cosas más importantes. Pero el trabajo es el trabajo. Que me lo digan a mí, que voy a empezar a trabajar en breve. Y ya os dije el otro día que eso va a cambiar probablemente los horarios y las cositas. Uy, qué mal se ve. Voy a intentar hacer esto un poquito más grande. Permitirme para que veáis mejor las noticias. Porque, uy, lo veo como pequeño. No sé por qué. Antes pensaba que lo había dejado más grande. A lo mejor lo había dejado más grande y se me ha cambiado. Ok, solucionado el problema. Y se soluciona también de la siguiente manera. Ahí. Ahí. Bueno. Pues la primera noticia del día, os digo, sale de la Fundación para el Estudio de los Dinosaurios de Castilla y León. Bueno, en Castilla y León. Que ya sabéis que el otro día lo estuvimos leyendo, pero han salido nuevas noticias. Sí, porque la ciencia no para, amigos míos. La ciencia es un non-stop. Entonces, una de las noticias que es de este miércoles, o sea, es de hace 2 días, habla sobre el calendario científico escolar en 2023 que ya está listo para las nuevas efemérides. ¿Vale? Entonces es una iniciativa que se ha impulsado desde el Instituto de Ganadería de Montaña, ¿vale? Del CSIC, que está en la Universidad de León, y que ha incorporado un recurso de apoyo para el alumnado con dificultades en la competencia de lectura y escritura, es decir, personas que tengan dislexia y otro tipo de problemas que dificultan siempre el estudiar, aprender y demás. Entonces, bueno, pues es importante. El 1 de enero de 1962 nació la informática y programadora Alexia Masalin, pionera en el concepto de la superoptimización, y es que el proceso de detección automática de la secuencia de códigos distintos óptimos para eliminar bucles, de hecho, y con esta efeméride precisamente comienza el calendario científico escolar del 2023. Hay otras 364 que completan la nueva edición, y entre los aniversarios científicos y tecnológicos este año está la publicación en la revista Nature el 8 de abril de 1992 del descubrimiento de 3 nuevos cráneos en Atapuerca, uno de ellos conservado de forma muy excepcional, que es el conocido como Miguelón. Ya casi todos yo creo que lo conocemos en este canal y demás, sobre todo en España yo creo que se ha dicho bastante, ¿no? Y en honor sobre todo al ciclista Miguel Indurain es por lo que se le puso Miguelón, precisamente porque se llamaba Miguel y se le llamaba Miguelón a este ciclista, ¿no? Que también era español, y de ahí un poco todo este homenaje. El anuncio el 3 de julio de 1826 del descubrimiento del bromo, también fue un descubrimiento bastante importante, ¿vale? Es el número atómico 35 y se descubrió por el químico Antoine Jérôme Ballard. O, por ejemplo, la primera impresión del diccionario árabe-castellano de Pedro de Alcalá, el 5 de febrero de 1505, que fue el primer libro impreso con caracteres árabes y es la clave para conocer, de hecho, con precisión el dialecto andalusí de la época. El Instituto de Ganadería de Montaña, el IGM, es el centro mixto del Consejo Superior también de Investigaciones Científicas del CSIC, es decir, y la Universidad de León. Estos 3 han promovido este proyecto por 4º año consecutivo, ya llevan 4 años haciéndolo, y ha contado de nuevo con la colaboración de un amplio número de profesionales en educación y de otras personas voluntarias en la búsqueda de conmemoraciones y el diseño de actividades complementarias. De manera que el calendario con el que se pretende acercar a la cultura científica a la población más joven, ¿vale? Que es siguiendo este programa, ofrece también referentes cercanos, diversos y actuales, tanto de la ciencia como acompañar a la guía didáctica con actividades adaptables a distintas asignaturas, tanto de nivel de primaria como de secundaria. Una de las novedades de este año es la incorporación de una guía didáctica del anexo con efemérides en lectura fácil,
como un recurso de apoyo sobre todo para aquellos estudiantes con dificultades en la competencia lectoescritora que decíamos antes. Y además la versión online del calendario está disponible en varios idiomas para que llegue a más gente todavía. No solamente está disponible en castellano, sino también en gallego, en asturiano, en euskera, en aragonés, catalán, inglés, esperanto, árabe, portugués y farsi. Este último ha sido sobre todo posible gracias a la traducción realizada por un refugiado afgano que se llama Ahmad Farad Fayed, perdón si no lo he dicho bien, no tengo yo mucho conocimiento en términos de afgano ni de árabe, entonces, bueno, que me perdonen si no lo he dicho bien aquellos que sí lo sepan, y si no, pues me lo corregiréis en algún momento. Y a través de la ONG People Help, que se dedica precisamente a dar apoyo a estas personas afganas para buscar un poco un lugar seguro en España, ¿vale? Como utilizarnos de refugio. Los calendarios y las guías pues se pueden descargar gratuitamente en la página del IGM, ¿vale? O sea que lo podéis coger sin ningún problema. Y de forma paralela se imprimirán hasta 10.000 en distintos idiomas para que se puedan repartir en los distintos centros educativos y ayuden a esta divulgación científica y de las instituciones. Dicen, no hemos repetido aniversarios en estos 4 años y de nuevo el calendario científico escolar de 2023 es igualitario, inclusivo y diverso, tanto en protagonistas como en temáticas. Asegura al menos Pablo Gutiérrez Toral, que es el investigador del CSIC y coordinador del proyecto. Hay un 53% de las mujeres en esta edición y se incluyen también a representantes del colectivo LGTBIQA+, y a personas de múltiples nacionalidades. En esta ocasión también hay efemérides sobre arabismo y la historia de Afganistán. La accesibilidad para personas ciegas sigue presente en esta edición y, entre otras cosas, el calendario se facilita también en texto plano, que permite también su recepción mediante sintetizadores de voz o líneas braille. Y las imágenes en redes sociales incluyen texto alternativo para los lectores de pantalla. Así, todas las efemérides se comparten diariamente en la cuenta de Twitter, ¿vale? En @calcientífico, por si queréis seguirlo. Y el proyecto también cuenta con un grupo de Telegram y con la posibilidad también de descargar desde allí los ficheros ICAL para integrar el calendario científico con los calendarios online, como por ejemplo el Google Calendar, el Apple Calendar o el Microsoft Outlook. Por si, oye, eres profesor y te ayuda esto así. Hola, Hiden, muy buenos días, ¿qué tal estás? Coja usted asiento, por favor, que estamos leyendo aquí noticias de ciencia. Estamos concretamente hablando del calendario de los efemérides que han hecho en Castilla y León para todo este año, para hablar de ciencia, para divulgar ciencia, muy bonito, muy importante. Así que bueno, que si queréis enviar propuestas, por cierto, para el calendario o sugerencias o tal, para el calendario de efemérides, se escribe a calendario.científico@csic.es. Y así les escribís y les contáis lo que queráis. El calendario científico escolar de 2023 es un proyecto, como decía, del IGM que cuenta con la financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el famoso FECIT, que ya hemos comentado en otras ocasiones, y adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación. La iniciativa ha recibido sobre todo el apoyo de numerosas entidades como varias delegaciones, centros e institutos del CSIC y la Academia de la Lingua Asturiana, la Casa Árabe, la Federación Española de Esperanto, el Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias, el MUDIC y el portal ccult.org, así como la ONG People Help, la Asociación Prisma para la Diversidad Afectivo-Sexual y de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación, así como diversas universidades tanto españolas y otras entidades públicas y privadas. O sea, que tiene tela, que ha colaborado mucha gente. ¿Qué tal estáis? Por cierto, que creo que no lo he preguntado. ¿Qué tal estáis, tanto Gambri como Hiden? ¿Cómo os encontráis? Que creo que no os he preguntado antes cómo estabais. Sí. Ah, vale, me ha asustado. No sé por qué hace 5 minutos no me ha entrado la alerta que debería de haberme entrado. ¿Qué está pasando aquí con las alertas? Vamos a ver, por Dios. Ya sé por qué. No es que no me haya entrado, soy yo que no me entero porque no tengo puestos los cascos. Excuse me. Sorry. Excuse me, sorry. Because no oía. Espérate, que vamos a ver si ahora sí me entero. Momento. Si me quedo sorda, no os asustéis. Igual es cosa mía.
Por favor, perdóname. Ahora sí. Muchas gracias por seguirme, Ultra 9x8 o Ultra 9x8. Muchas gracias por seguirme. Eres bienvenido, por favor. Toma asiento, disfruta del directo. Y voy a volver a ponerlo porque no me ha dado tiempo a agradecerte debidamente. Muchas gracias, Hidden, por esa suscripción. 2 meses ya, madre mía. Otro como Gabri, dos locos. Muchas gracias por suscribiros al canal. Ahí, poniendo baguetos. Bueno, baguettes, perdón. Que baguetos tienen... Bagueto tiene otros emoticonos en los que sí sale él. Pues eso, muchas gracias. Voy a aprovechar un segundo, voy a autointerrumpirme. Para no variar. Pues no sé si lo sabéis, pero Hidden hace directos, así que seguidle y pasároslo muy bien con él, que juega muchos juegos y es muy guay estar en sus directos. Yo suelo estar por ahí. Aparte de porque tengo poderes de moderadora, podéis contribuir y porque me lo paso muy bien. Así que, para allá que os lo vais a pasar bien. En otro orden de cuestiones, prioridades de la vida. Oh, cuánto corazoncito, cuánto amor. Resulta que en Burgos, esta es la segunda noticia que os quería comentar, es que en Burgos regresa a Fitur para mostrar la recuperación del destino y la adaptación de las nuevas necesidades del viajero. En la ciudad de Burgos normalmente se presenta la candidatura del... ya llevan unos años presentándose como la candidatura a la capital europea de la cultura, ¿vale? Lo hicieron me parece el año pasado y lo han vuelto a hacer... Exactamente, en Burgos viven los burgueses. En el 2000, o sea, lo hicieron el año pasado, creo que fue para 2030, ¿vale? Como capital europea de la cultura. Y este año lo han vuelto a hacer para el 2031. Entonces, este año han apostado por una renovación digital del destino a través de las iniciativas en las que participa como destino turístico inteligente. ¿Qué promueve Burgos y Sodebur, que participa también Fitur, que son marcas y tal? Pues que desde este miércoles, el 18 de enero, hasta el domingo 22 de enero, tienen como coexpositores del stand de la Junta de Castilla y León, precisamente un poco para esta feria internacional, que presenta cada año uno de los principales encuentros internacionales y que constituye sobre todo el primer punto de encuentro global para muchos profesionales del turismo. ¿Por qué Burgos está ahí tan obcecado en esto? Pues porque Burgos se ha visto muy visitada en los últimos años, ¿vale? Y con bastantes espacios sobre todo para el turismo, tanto desde el punto de vista cultural, es decir, tienen un montón de cosas preciosas como la Catedral de Burgos, una muy buena gastronomía, tienen también un montón de lugares de interés turístico, ¿no? Pues aparte de muchas iglesias y demás, románicas, tienen incluso parte creo que quedaban cachos de la muralla y cosas así que son incluso de origen medieval, es decir, que tienen mucho tiempo. Y sobre todo, una de las cosas que quizás más llama la atención en Burgos es sobre todo, y es por lo que también se pide que sea base como un punto muy importante para la ciencia, es el famoso Museo de la Evolución que hay en Burgos y que tiene sobre todo pues a Miguelón, que lo hemos comentado antes, ¿no? Y también un montón de fósiles y de referencias tanto a la evolución humana per se como incluso al propio cambio que ha sufrido toda la península ibérica, es decir, todo lo que es España y Portugal a nivel geológico, histórico y evolutivo. Entonces, bueno, hay bastante. También sobre todo que tiene que ver las propuestas turísticas, sobre todo como promoción, especialmente en Burgos, como os digo, con no solo este museo, sino también las presentaciones centradas en la Sierra de la Demanda, que es donde está la Mancomunidad de Alta Sierra de Pinares y el Museo de los Dinosaurios, que también está por esa zona. Entonces, bueno, pues el intentar que sea capital europea de la cultura de 2031 para ellos es importante. Y pues para que lo sepáis, y por si acaso no habéis ido a Burgos todavía, pues tenéis que ir porque es una ciudad preciosa, con un montón de cosas para ver. Y
Y que, no sé, a ver, yo personalmente he ido ya a Burgos, pues una vez me lo hice solo para el museo y la Sierra de Atapuerca, que creo que lo hice en el 2012 o 2013. Ya no me acuerdo exactamente del año, pero fue por ahí. Luego estuve en Burgos en el 2019 y he vuelto a ir ahora en el 2022. O sea, ya he ido 3 veces a Burgos a visitarlo y la verdad es que cada vez he visto una cosa distinta. Así que ha sido precioso, maravilloso y a mí me ha encantado cada vez que he ido. Y estoy convencida de que todavía me quedan cosas por ver, así que muy recomendable. Yo os recomiendo ir a Burgos. Lugar maravilloso. Y además se come... ¡Oh! ¡Qué placer absoluto! Una maravilla. Bueno, os he de decir que la gastronomía de España es que está muy bien. Entonces, cualquier sitio es bueno, pero Castilla y León y Burgos en concreto, muy rico. Una cosa muy conocida, sobre todo aquí en España, es la morcilla de Burgos. Muy rica, muy rica. Indiscutiblemente rico y ya está. No hay más que decir. Si queréis vais y si no queréis, pues no vayáis, pero os estáis perdiendo cosas muy guays y no puede ser, hombre, por favor. Una cosa que hay que viajar en la vida y conocer lugares. Después de esta pedazo de promoción a Burgos, que parece que yo soy de Burgos, pero no. Pero da igual, me gusta. Tengo además una gran amiga allí, así que Burgos forever. Pues bien, otra de las noticias que os traía para hoy es que se ha encontrado, esto es bastante curioso, la evidencia de combate sexual entre machos desde... bueno, entre una especie concreta de machos que ahora lo comentaremos, de hace 400 millones de años. Y os comento más para que nos situemos bien. Hay un espécimen único que sugiere que hace 400 millones de años los trilobites macho, los trilobites que seguro que os suenan porque son de los animales más conocidos y de los que muchísimos fósiles se conservan a día de hoy, así que son conocidos gracias precisamente a eso, que dominaron durante mucho tiempo, ¿vale? En esta época precisamente, hace unos 400 millones de años, estaban en los océanos y eran súper dominantes, ¿bien? Dominantes de que eran muy abundantes, no de que fueran tal. Dominaban en el ecosistema, quiero decir. Entonces los trilobites macho parece ser que con este nuevo espécimen encontrado se ha visto que podían luchar entre ellos con estructuras con formas de tridentes que hasta ahora no... A veces se habían encontrado, pero no se había como encontrado per se la explicación de por qué los tenían, ¿no? Y parece ser que es para, bueno, pues como muchos otros animales a día de hoy utilizan cornamentas o utilizan otro tipo de órganos o estructuras, ¿no? Pues para pelearse y conseguir efectivamente que los machos peleen entre sí por el sexo selectivo, que al final suelen ser las hembras en prácticamente casi todas las especies. Este nuevo artículo publicado en Proceedings of the National Academy of Science describe cómo en aquellas justas, ¿vale? En aquellas peleas entre artrópodos ganaba el contendiente que volteara a su rival. De confirmarse, podría tratarse de una de las pruebas más antiguas de competencia sexual y selección sexual jamás descubiertas hasta la fecha. El profesor Richard Fortey, coautor del estudio y asociado científico del Natural History Museum, afirma en un comunicado que dice: el extraordinario trilobite del Devónico, el Wallicerops, llevaba en la cabeza un tridente gigante único cuya finalidad ha sido durante mucho tiempo un misterio. Ahora creemos que se utilizaba para justas o peleas entre machos que luchaban por la dominación. La evolución de la competición por motivos sexuales en los animales es cientos de miles de años más antigua de lo que pensábamos, por tanto, hasta la fecha. El artículo también especula que la posibilidad de que estos trilobites fueran sexualmente dimórficos, es decir, que machos y hembras se puedan diferenciar a simple vista por determinados atributos, pues los autores señalan que se necesitarían más pruebas, evidentemente, para concluir si esto es así. Pero es cierto que desde que se describió este trilobite, el Wallicerops, en el 2001, fue la primera vez que se hizo, ha sido igualmente difícil comprender la función de estos tridentes que tenían los trilobites en la zona de la cabeza, porque no le encontraban ningún sentido. Aunque sí que se ha considerado que desempeñan un papel en la selección sexual, también es posible que desempeñen otras funciones, como por ejemplo
defensa, excavación en la tierra o incluso detección de alimentos. Así que para la extraordinaria afirmación de que los tridentes desempeñan un papel en la selección sexual, los investigadores necesitaban pruebas extraordinarias y creen haberlas encontrado concretamente en colecciones del Museo de Historia Natural de Houston. Y es que el trilobite objeto de este estudio se distingue de muchos otros especímenes de Wallicerops conservados en museos por su singular tridente. En lugar de tener 3 puntas o púas, es el único ejemplar conocido con 4. Las púas son todas de tamaño equivalente y no hay signos de lesión como tal, lo que sugiere que nació con 4 como resultado de una mutación genética, es decir, que es un espécimen raro. Aún más importante que el tridente de 4 púas en sí es el hecho de que el espécimen había alcanzado la edad adulta, así que al llegar a la edad adulta demuestra que la característica que lo diferencia de otros trilobites no tuvo un impacto significativo a la hora de que sobreviviera y llegara a ser adulto, obviamente. Esto sugiere también que es improbable un papel en la alimentación, que tuvieran este papel de estas prolongaciones, de estos cuernecillos, que tuvieran un papel fundamental en la alimentación en la excavación, ya que los cambios que el cuarto diente o cuarto piquito provocan en la forma general del tridente habrían dificultado su uso para estos fines, limitando las posibilidades de supervivencia del propio individuo. También puede haber influido en la probabilidad de que el trilobite compitiera por pareja, pero el éxito del apareamiento del individuo o la falta del mismo no habría afectado a sus posibilidades de sobrevivir o de la supervivencia. Los ciervos con cuernos anormales, por ejemplo, pueden sobrevivir hasta que crecen, ¿vale? Que esto también ocurre. Aunque no existen características de los animales vivos que puedan compararse directamente con las de los tridentes de los trilobites a día de hoy, las llamativas armas de los escarabajos rinocerontes son muy similares, ¿vale? Es lo más parecido que encontramos en la actualidad. Y estos tienen de hecho grandes cuernos que pueden llegar a medir la mitad de la longitud del cuerpo del animal y se utilizan en las peleas entre machos durante la época de apareamiento especialmente. Los investigadores analizaron la forma de los tridentes de los Wallicerops y los compararon con estas armas de los escarabajos para intentar así comprender un poco cómo podrían haber sido utilizados. Descubrieron que la forma del tridente era de hecho muy similar a la de los escarabajos, que intentan de hecho volcar a sus oponentes con armas parecidas a palas, ¿vale? Es como si los cogieran y intentaran luego girarlos. Los investigadores no solamente lo analizaron, sino que cuando los trilobites vivían hace 400 millones de años, se cree que se utilizaban estos tridentes para pincharse unos a otros antes de intentar meterse debajo de su rival y voltearlo, ¿vale? Tendría sentido por la estructura similar. Y aunque sí que es cierto que se volteaban, no quedaban necesariamente atrapados, como a lo mejor sí le pasa un poco más al escarabajo, y el tiempo que podían tardar en enderezarse habría dado a los machos victoriosos la oportunidad de aparearse con las hembras, que esto es lo que ocurre en el caso de estos escarabajos. Es posible que estas hembras no tuvieran tridente, y si el tridente es una característica de tipo sexual, es decir, solo la presentan los machos y no las hembras, pues entonces esto podría haber sido colocado inadvertidamente en un grupo de especies totalmente diferente, pero esto sería muy difícil de comprobar, ¿no? Si las hembras lo tienen o no, tendríamos que encontrar especímenes que lo presenten y entonces ya no existiría esa hipótesis de dimorfismo sexual, sino que a lo mejor sí que tenían otras funciones, más de lucha de territorio, dominancia o tal, ¿no? Pero bueno, en principio parece que son a priori, por lo que se sabe hasta ahora, caracteres seleccionados sexualmente y se sumarán a un creciente conjunto de pruebas con el tiempo que nos podrían llevar pues eso a pensar que es para esto. Por lo menos de momento es todo lo que apunta los estudios científicos a estas cositas. Muchas gracias Gambri por vetar a los bots y pues eso, que cuando menos es interesante. Porque como os digo, hasta la fecha no se pensaba que fuera una cosa tan moderna. De hecho, creo que el primer registro como tal se empezó a tener en... Pues no sé si está datado pues de la época más o menos, pongamos, de los dinosaurios, ¿vale? Entonces son bastantes miles de años de diferencia. Perdón, millones de años de diferencia. Entonces es mucha diferencia. Descubierta una nueva especie de dinosaurio herbívoro
Todo esto, yo sé que luego el Chanchi cuando se vea este directo, me ha dicho el pobre que no se podía pasar, pero cuando se vea el directo se va a caer para atrás. Descubierta una nueva especie de dinosaurio herbívoro que vivió en... Vivió en Estercuel hace 130 millones de años. Y es que este nuevo dinosaurio medía 8 metros de largo, pesaba 1 tonelada y se movía en un medio bastante pantanoso, por cierto. Hay una nueva especie de dinosaurio devorador de plantas o herbívoro que vivió hace 130 millones de años en un entorno pantanoso que acaba de ser identificada de hecho por un grupo, el Aragosaurus de la Universidad de Zaragoza, gracias a los fósiles desenterrados en el yacimiento del Barranco del Ocino en Estercuel. Se trata de un animal que medía 8 metros de longitud desde el hocico hasta el extremo de la cola, ¿vale? Toda su longitud, ya sabéis que es desde el hocico hasta el final de la cola, y que pesaba en torno a 1 tonelada. Sus restos petrificados han aparecido dispersos y, según uno de los autores de la investigación, el paleontólogo José Ignacio Canudo, por la disposición de las piezas desenterradas y por su aspecto, el cadáver fue carroñeado, es decir, que hubo animales que lo comieron cuando ya estaba muerto, ahí en plan carroñita. De hecho, se cree que fue carroñado por otros dinosaurios carnívoros o cocodrilos. Hay 2 especies cuyos fósiles han aparecido también en el mismo yacimiento y el Canudo sobre todo indica que debido a la dispersión y la fragmentación de los huesos fósiles que se han localizado, la nueva especie no ha recibido todavía un nombre identificativo como tal, porque el investigador se muestra convencido de que en futuras excavaciones del yacimiento permitirán completar el esqueleto de dinosaurio y darle una denominación científica adecuada, por si a lo mejor es una especie que ahora mismo en principio parece totalmente nueva, pero oye, a lo mejor pues si podemos esperar a la siguiente excavación tendremos más datos, podremos identificarla mejor, para identificar de qué grupo es, si es, por ejemplo, pues yo que sé, un Diplodocus, que no creo, porque si no ya lo sabrían aunque fueran medianamente por el tamaño. Bueno, para afinar lo máximo posible, ¿vale? Científico, rigor, método científico ante todo. El yacimiento del Barranco del Ocino fue descubierto en cualquier caso en el 2015, ¿vale? En la universidad, fue sobre todo descubierto por este grupo, como os digo, de la Universidad de Zaragoza, y por un vecino de la localidad que se llamaba Juan Rubio, alertado por la forma peculiar de las rocas del enclave, ¿vale? En donde lo observó y dijo, oye, esto a mí no me cuadra. Las excavaciones del grupo Aragosaurus se llevaron a cabo sobre todo entre el 2015 y el 2019 y las conclusiones del análisis de los hallazgos acaban de ser publicadas ahora en la revista científica Cretaceous Research. De hecho, las excavaciones han aportado vértebras caudales, más de 30 restos de costillas, un ilion que es parte el ilion es una de las partes de los huesos de la cadera, y un fragmento de la tibia izquierda. Todos los huesos podrían responder a 2 individuos, ¿vale? Pero las características de estos materiales los emparentan como especies conocidas como el Iguanodon vernisartensis y el Mantellisaurus aterfieldensis, o también el Barilium dawsoni, ¿vale? Entonces, en principio, estos 3 están más o menos identificados. Su pariente más cercano en la provincia de Teruel sería el Iguanodon galvensis, ¿vale? Descubierto en Galve y que vivió en el mismo periodo que el dinosaurio sin nombre de Estercuel, aparentemente. Y la nueva especie pertenece sobre todo a los ornitópodos. Esto parece que sí que les ha quedado claro, principalmente porque los dinosaurios herbívoros que tenían como una de sus características más diferenciales los pies con 3 dedos, pues este individuo de momento los tiene, ¿no? Entonces, por eso se dice que es herbívoro. El descubrimiento refuerza también la diversidad de este grupo en el Cretácico inferior en el suroeste de Europa, ¿vale? Lo cual es muy positivo. El equipo autor de la investigación, que está encabezado por Eduardo Medrano, señala que el artículo publicado, en este caso en la revista científica, que la abundancia de las especies de este grupo de dinosaurios en la península ibérica es hasta 8 veces o hasta 8 especies, diferentes, y 6 de ellas tienen características únicas que las hacen ser diferenciadas del resto. Podría ser unas indicaciones del importante rol también de la región en la historia evolutiva, ¿vale? Y biogeográficamente por el tema del grupo de los dinosaurios que aparecen.
También el yacimiento del Barranco del Ocino es perteneciente sobre todo a una formación en blesa, es decir, que se creó según la investigación geológica en un entorno muy encharcado, de origen muy lacustre y costero, lo cual permitiría que hubiera agua, que hubiera abundante comida, etcétera. Entonces, bien. Y el potencial, aunque está lejos de agotarse porque se han encontrado nada más y nada menos que 200 piezas fósiles de dinosaurios, cocodrilos y tortugas, pero todavía queda por excavar, entonces seguro que encuentran muchas más cosas. Y en cualquier caso, sobre todo, José Ignacio Canudo explica finalmente que los fósiles del dinosaurio ornitópodo pertenecen indudablemente a una nueva especie y presentan una combinación de características físicas que no se han encontrado en el resto. Entonces, por eso también ellos quieren esperarse a sacar un poco más los huesos que puedan quedar de este individuo para caracterizarlo lo mejor posible y ya entonces sí darle el nombre apropiado. Pero bueno, ya tenemos una primera primicia, ¿vale? Y esto era todo lo que hay en la Fundación de Dinosaurios para contaros, ¿vale? Son noticias, como veis, bueno, una más de educación, otra es un poco más paleonoticia, pero bien está. Por otra parte, ha salido un nuevo artículo en Microbacterium que a mí me parece interesante comentar porque trata sobre el ADN. Y el ADN ya sabéis que yo ya he hecho vídeos en el canal y hemos hablado de él, yo creo, largo y tendido. Pero nunca está de más comentarlo en un blog científico divulgativo y además seguro que por lo que he leído por encima viene alguna que otra cosilla que yo creo que yo a lo mejor no os he comentado y siempre se puede aprender más cosas. Recordad que siempre se pueden aprender más cosas. No se me ha caído el Steam, ¿verdad? A ver, un momento. Voy a hacer una comprobación, que tengo una duda. Me ha hecho una cosa rara el ordenador. Ah, no, vale. No se ha caído. Ok. Me ha asustado, perdón. Ya está. No pasa nada. Pues bien, la noticia que os decía la ha escrito una compañera que se llama María Pérez Araluce, que es precisamente de qué tiene el ADN para contener toda nuestra información. Bueno, pues vamos a ver qué nos comenta nuestra querida compañera. Y es que todos sabemos que el ADN es como nuestro libro de instrucciones, ¿vale? Y que contiene toda nuestra información básica. ¿Pero sabemos el por qué? Bueno, pues el ADN o el ácido desoxirribonucleico es una molécula que se encuentra presente en todas nuestras células y que les marca cómo tienen que ser, cómo tienen que actuar y está formado sobre todo por una doble cadena que se enlaza, ¿vale? Formando una hélice. Y esta hélice es la que contiene toda nuestra información y se encuentra enrollada y comprimida, ¿vale? Así como compactada, para que pueda caber toda ella en nuestras células, claro, porque si no, a ver cómo entra. Aunque parezca que el ADN es muy pequeño, dado que una célula mide aproximadamente 0,01 milímetros, es decir, que son chiquititas, si estiráramos esta doble hélice, ¿vale? Todo el ADN, llegaría a medir hasta 2 metros. Cuando el ADN se encuentra súper enrollado, es decir, está enredado como si yo cojo ahora este cable y lo enrollo, así mogollón, ¿vale? Pues cuando está súper enrollado, como cuando a ti se te enreda el cable, insisto, y no hay manera de desenredar aquello, para poder estar dentro de las células y formar esas estructuras que nosotros conocemos como los cromosomas, que son tan importantes para la división celular, de la cual yo creo que ya os he hablado en publicaciones, en vídeos, lo tenéis por todas partes. Y si no, os aseguro que hay muchos divulgadores, aparte de mí, que seguro que os lo cuentan súper bien. De hecho, creo que la hiperactina tiene algún vídeo, así que no hay problema. Si no os acordáis, podéis ir a verlos, que vais a aprender un montón. Y aquí tenéis una imagen de cómo es el ADN. Como veis, es una estructura de doble hélice, ¿vale? Con sus cadenitas aquí que van enlazando preciosamente. Y gracias a eso, nosotros tenemos toda la información genética que necesitamos para ser como somos. Tener los ojos marrones, el pelo negro como yo, tener pelo de lobo, según tengas. Si sois muy velludos, pues también puede ser por eso. Todo eso está en vuestro ADN. En fin, que la estructura del ADN, sobre todo, que la hemos visto antes así en fotito, tiene dos cadenas, como decimos, de doble hélice que están unidas entre sí como dos puzzles que encajan muy perfectamente. Y se complementan sobre todo porque las piezas del puzzle son
la adenosina o la A, con la timina, que siempre van en parejita. Y luego también tenemos a la citosina y a la guanina, citosina y guanina, que también siempre van en parejita. O para simplificar, como decimos, ATCG. Bien, la adenina y la timina, como digo, encajan entre sí porque pueden establecer un enlace químico único. Y la citosina y la guanina igual. De tal forma que si una de las cadenas que tenemos tiene una T, en ese mismo hueco tiene que haber, inevitablemente, complementariamente, una A, ¿vale? Una timina con una adenina y así sucesivamente. Toda nuestra información se basa en estas combinaciones. Con 4 letritas hacemos todo. Oye, mira, es una maravilla. Pero ¿te has preguntado, por ejemplo, cómo esas letras son capaces de determinar muchas de todas las propiedades que tenemos? Pues bueno, el ADN es tan importante porque a partir de él se forman las proteínas. Y es que las proteínas son otro tipo de moléculas que tienen infinidad de funciones y una de las principales es la función estructural. Esto lo comentaba yo el otro día con el juego de Access to Singularity, que os acordáis, creamos moléculas de ADN y aparecieron automáticamente también los aminoácidos y las proteínas, porque es prácticamente continuo. Y va casi como una cosa detrás de otra, o mejor dicho, son las dos a la vez, simultáneas. Así pues, una de las principales funciones que tienen las proteínas, ya lo leímos el otro día en el juego, es estructural. En otras palabras, que se podría decir que si nosotros fuéramos una casa, las proteínas son los materiales de construcción, los ladrillos, el yeso, todas esas cositas. Así que el ADN serían los planos para toda esa información, ¿vale? Son como los planos del ingeniero. Vamos a ver cómo tenemos que hacer esta obra, a ver dónde voy a poner el enchufe y la luz para que la gente no se electrocute. Las proteínas, que además están formadas a su vez por los aminoácidos, que yo esto ya os lo he contado también en vídeos del canal, toda la parte de bioquímica estructural habla de los aminoácidos, por si queréis verlo mucho más largo, tendido y pausadamente. Pero normalmente los aminoácidos, que son las estructuras de las proteínas, tienen 20 tipos de aminoácidos que se sepa diferentes que en combinación nos conforman todas las estructuras para las que se conoce a día de hoy la vida, formando las diferentes proteínas. Para ello, dentro de cada célula tenemos una serie de herramientas que leen los planos de este ADN y según eso pues forman las distintas proteínas. Siguiendo sobre todo la analogía de la casa, estas herramientas serían pues los obreros, básicamente. Cada zona del ADN que da lugar a una proteína entera se denomina gen y los genes son las unidades funcionales a fin de cuentas del ADN. Y claro, tienen en torno, nuestro ADN humano tiene en torno, según se sabe, a unos 20.000 genes. ¿Vale? 20.000 genes, por lo menos, para poder hacer proteínas y hacer cosas. Pero resulta que aquí donde nosotros nos podemos pensar, ¡buah! 20.000 genes son la pera, ¡buah! Tal. ¿Sabéis que una mosca que es canija como ella sola, comparado con nosotros, quiero decir, en tamaño, son 15.000 genes los que tiene? O por ejemplo un ratón, que también es bastante más pequeño que un ser humano, tiene 30.000. Así que no os creéis tan especiales, que tampoco somos tan pros. Aquí lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Y los genes, sinceramente, teniendo en cuenta cómo son los ratones, yo creo que los ratones nos superan a nosotros, pero con muchísima diferencia. Y las moscas, teniendo en cuenta el por saco que dan y lo que se escapan de las manos humanas, creo que sus 15.000 genes están mejor empleados que los nuestros. Pero eso es una opinión personal. Volvemos a la noticia. Las células, en cualquier caso, están formadas por las proteínas, como íbamos hablando, y a su vez estas proteínas no solamente forman en sí moléculas, ¿vale? Sino que también están ahí formando tejidos que a su vez también formarán órganos. Esto ya sabéis que es un más. Y al final todo eso lo que conforma es un ser vivo, como tú, como yo. Pues esas cosillas, fíjate tú las cosas. Así que las proteínas, además de tener una función, como hemos dicho, estructural, también luego tienen otras muchas funciones, porque no se iban a quedar solo con una, sino que se encargan, entre otras muchas cosas, de defendernos de patógenos, de almacenar, por ejemplo, sustancias, de transporte de nutrientes, de funciones de mensajería dentro del cuerpo. Incluso pueden llegar a modificar moléculas dentro de nuestro propio organismo para activar o inhibir determinadas funciones. Esas maravillosas cosas que también se denominan enzimas.
Sí, las enzimas en muchos casos son proteínas, que lo que hacen es activar o inhibir funciones y poder ayudar a que se den procesos o a que no se den en según qué circunstancias y situaciones que tengamos a lo largo de nuestro cuerpo. Si queréis cotillar más, yo de verdad os invito encarecidamente, y no es por hacerme autopromo, de verdad que lo podéis hacer también con otros vídeos, no hace falta que sea en mi canal, yo sé porque yo en mi canal los he subido yo. Hay un montón de vídeos de bioquímica estructural, bioquímica metabólica y demás. Entonces, si queréis ahondar un poco más y que no sea tan por encima como lo estamos leyendo aquí, podéis ir a verlo, ¿vale? Con toda la tranquilidad del mundo y con toda la libertad, por supuesto, faltaría más. Así pues, ¿cómo es capaz nuestro cuerpo de leer y de interpretar este ADN? ¿Cómo lo hace? Pues bueno, nuestro ADN se encuentra dentro del núcleo celular, ¿vale? Dentro de un núcleo protegido por una membrana especial, ¿vale? No está ahí con el resto de orgánulos, ¿vale? De la célula, sino que el núcleo, que es un pequeño compartimento dentro de las células cuya función es proteger precisamente al ADN y separarlo del resto de componentes de la célula, el ADN tiene toda la información, por eso hay que protegerlo, es muy valioso. Que sea dañado es una cosa dramática porque nos lleva a enfermedades como por ejemplo el cáncer. Así pues, para que el arquitecto pueda leer el plano, que se encuentra protegido dentro del núcleo, es decir, cómo lo hacen las estructuras que se encargan precisamente de hacer proteínas, que en muchos casos son los ribosomas, un ARN mensajero que ha salido del ADN y demás, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos para poder leer esto? Bueno, pues ahí viene la maravillosa estrategia de las células que hacen una copia del ADN, que como está en el núcleo no puede salir de ahí porque hay que protegerlo, pues lo que hacemos es crear una copia y la sacan fuera de este. Esto es lo que nosotros conocemos como el ARN, como ese ácido ribonucleico, que precisamente lo que hace es trabajar con esta copia, ¿vale? La célula trabaja con la copia del ADN, que en este caso es el ARN, y esta es la que lleva realmente el mensaje para poder hacer una cadena complementaria y formar al final con este ARN mensajero la obra como tal, incluyendo también a otro obrerito que será el ARN transferente, que lo que hace es transferir una de las partes más importantes para que se conforme la estructura básica de las proteínas. Así pues, utilizando las famosas estructuras del ADN, que son la adenina, la citosina, la timina y la guanina, lo que hacemos es que al traducirlo, al transportarlo a ser el ARN, tenemos que cambiar la timina por un uracilo. Porque este es más versátil, porque este permite hacer otro tipo de acciones que la timina no tanto. Y de paso nos ayuda a nivel celular a saber qué está dentro del núcleo y qué está bien, y qué está fuera del núcleo y qué sirve para hacer realmente proteínas. Así pues, dentro de toda esta estructura, el ARN de transferencia sobre todo también es importante porque, como os decía, es una molécula que en una de las partes de su estructura tiene 3 de las letras que forman el ADN y son principalmente la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Y en el otro lado lo que tiene es un aminoácido. Esto es base para poder empezar a partir de ahí a coger junto con el ARN mensajero a crear cadenas complementarias progresivamente y después de las 3 primeras letras se leen las otras 3 siguientes y van como en pequeños packs. Esto al final ayuda a que se ensamblen y entonces se forma una estructura fundamental en las células que ayuda a todo este proceso, que son los ribosomas. Los ribosomas son esenciales porque sin ese ensamblaje de ARN mensajero, ARN de transferencia y ribosomas, son los 3 ingredientes, como cuando haces a las supernenas, ¿no? Azúcar, especias y cosas bonitas. Pues en el caso de las proteínas es ARN mensajero, ARN de transferencia y ribosomas. Juntas a los 3 y te sale una maravillosa proteína. Y ya está. Y si todas nuestras células tienen el mismo ADN, ¿por qué no somos pues, ¿por qué todas las células no son iguales? Que es una de las grandes preguntas que mucha gente se hace. Esto es una pregunta que yo creo que cualquier persona que mínimamente le empieces a contar esto, pues se le puede venir a la cabeza, ¿no? Pues también tendría mucha razón de hacerse esta pregunta. Pero de hecho es que el origen de cada uno de nosotros
resulta de 2 células, ya sabéis, provenientes de papá y de mamá. Un momento. Ay, que me ha venido un estornudo. No. Me venía, pero no. De la combinación de los ADN de nuestros padres se obtendrá, de hecho, nuestro propio ADN. Por eso somos individuos únicos, porque en el fondo el ADN no es mío y no hay otro irrepetible, ¿no? En nuestro caso. De hecho, de la combinación de los ADN de nuestros padres se obtiene, como digo, el nuestro. Y estas 2 células que son tan importantes, que son el óvulo de mamá y el espermatozoide de papá, cuando se unen y fusionan sus núcleos, su ADN se recombina. Y es lo que hace que tengamos todos un ADN único y demás. Claro, ¿cuál es el tema? Aquí, como pequeña excepción, os diré que las bacterias o los microorganismos en muchos casos, una de las cosas que tienen es que se dividen y sí que son clones. Es decir, son todos absolutamente iguales. Entonces su ADN es idéntico y no es único, sino que es idéntico y son todos clones entre sí. Pero también tienen determinadas variabilidades como poder transferirse plasmas o no que tengan determinadas propiedades, poder interferir, por ejemplo, en las bacterias. Hay ADNs que son cadenas pequeñas circulares llamados plásmidos que también se pueden compartir entre distintas bacterias o no. Y entonces hay bacterias que los tendrán y otras que no. Eso evidentemente da características como ser resistente a un antibiótico o no. Hola Kitty, muy buenas. Pues nada, mucho ánimo que si estás trabajando a tope con el trabajo. Pero muchas gracias por pasarte. Pues eso, el origen de cada uno de nosotros resulta al final de estas 2 células, como os digo, y por eso nosotros sí que somos más únicos quizás que una bacteria, aunque ellas tengan sus mecanismos. Las células que forman el corazón no son las mismas que forman nuestros pulmones, o las que forman el páncreas, o las que forman la piel, etc. Así que, ¿qué ocurre en el desarrollo embrionario para que esto sea así? Bueno, pues que durante el proceso de que las células se empiezan a dividir, a partir de esa célula inicio que somos nosotros, que es el cigoto, se producen señales que van a ir ayudando a que las células vayan teniendo una expresión diferente dentro de los genes del ADN. Es decir, que hay señales externas que van a ayudar a que cada célula que tiene unos genes X se puedan expresar algunos y otros no. Así que, aunque tienen el mismo ADN, las células del corazón tienen X genes que se expresan y que tienen que decirle a las células, oye, contraete y haz que el corazón lata, todos juntos en unísono y demás. Y entonces tendrá otros genes que estarán silenciados. Lo mismo ocurre con las células de los pulmones. Están diseñadas para poder... Oh, loves you, Kitty. Las células de los pulmones están diseñadas para poder captar el aire y eliminar también las sustancias de desecho. Llevan otro tipo de genes que se han expresado. Por eso también hay enfermedades genéticas que no afectan a todo nuestro organismo y también por ello hay enfermedades que de hecho afectan a un individuo y a otro no, por esta variabilidad y por esta expresión o no de genes. Por ejemplo, el caso de la anemia de Fanconi o la maurosis congénita de Leber, que es un tipo de ceguera concreta, son enfermedades genéticas que afectan, como veis, a puntos muy concretos. La anemia a la sangre, la maurosis congénita de Leber a los ojos, pero no al resto del cuerpo, es decir, van a células concretas. Estas enfermedades y otras muchas están causadas únicamente por un cambio en una pieza de ese puzzle que hemos dicho antes, que es el ADN. Y a estos cambios se les llama mutaciones. Si en vez de una A hay una G, esto cambia el ADN. O si en vez de una A con una T hubiera una A con una G, ya tenemos un cambio. Y eso puede suponer una enfermedad, por supuesto. Todas esas enfermedades que afectan en principio... Muchas gracias, Gambri, por hacerle la promo a Kitty. Ir a ver a Kitty, que es un amor de persona. Encima, el otro día hizo bodorrios... te coge y te canta cantaciones maravillosas. Tenéis que ir a ver a Kitty. Si os gusta la música, no sé qué estáis haciendo. O sea, y que hay que seguir a Kitty. Por favor, muy importante. Pues lo que os decía, todas las enfermedades, en principio,
que afectan al ADN se denominan enfermedades genéticas, ¿vale? Pero no todas las enfermedades genéticas son hereditarias. Esto es muy importante porque, aunque se suele asociar a que todo lo que es genético es hereditario, no es cierto. Algunas enfermedades son genéticas, pero no llegan a ser hereditarias. Y esto depende sobre todo de si la alteración como tal se produce una vez somos adultos, ¿vale? Por ejemplo, algún tipo de cáncer o tal, o si ya está presente en las células sexuales, por ejemplo, en los óvulos y en los espermatozoides de nuestros progenitores. Entonces ya ahí es más difícil que no vaya a ser heredable para tu propia descendencia si la tienes. Si es así, todas nuestras células presentan esa alteración, ¿vale? Tener en cuenta que si ocurre en la célula madre, que es el cigoto, entonces evidentemente va a estar en todas, porque ahí está la base del todo el material genético. Que luego se exprese de una manera u otra es otra cosa. Totalmente. Kitty se va a hacer como Joey el de Friends, un diploma que le van a dar para poder casar a gente. Y ahora ceremonias. Así que nada, si queréis que Kitty os case, pues la escribís por Discord y que os case, ¿vale? Si tenéis ahí la necesidad de que alguien os case, pues nada, se lo pedís, que ella se ofrece. Y además luego os canta una canción bonita y ya lo tenéis todo, ya que más queréis en la vida. Últimos avances en la genética, que también los comentan en esta noticia, hablan de que la existencia de estas enfermedades genéticas sin duda ha hecho que haya ido aumentando el interés por conocer el funcionamiento de la estructura del ADN según han ido pasando el tiempo. Desde el momento, en 1953, donde Watson y Crick determinaron la estructura de la doble hélice de ADN y a partir de ese momento no se ha dejado de hecho de trabajar en el campo de la genética, especialmente en la década de los años 80 se constituyó el consorcio para el proyecto Genoma Humano precisamente para poder conocer la secuencia de todas las letras que existen en el ADN humano y se publicó de hecho en el 2001. Pero fijaos, estuvieron 20-30 años intentando hacer este gran proyecto y a día de hoy ya secuenciar el genoma humano, bueno, es una cosa muy sencilla, pero que ha costado mucho tiempo conseguir. También os he de decir que aquí no está, pero yo tengo que decirlo porque si no es que me peta un algo. ¿Veis esto de aquí? Es un modelo que hicieron Watson y Crick sobre la estructura de cómo era la estructura del ADN, ¿vale? Watson y Crick no fueron los únicos que contribuyeron a este suceso, evidentemente fueron los más importantes probablemente y como digo en 1953 lo publicaron, pero realmente también estuvo implicado, si no recuerdo mal el nombre es James Wilkins, que era uno de los científicos que estaba en otro laboratorio y por supuestísimo la grandísima Rosalind Franklin, que sin ella y sin Wilkins, que hicieron, sobre todo Franklin, en el laboratorio de Wilkins, hizo los estudios de la difracción de rayos X para poder llegar a la determinación de que la estructura era de doble hélice y demás, con una conformación concreta que de hecho Watson y Crick no se terminaban de poner de acuerdo si la conformación del ADN era la más correcta tal como la conocemos hoy en una formación que se llama la formación beta, pues oye, si no hubiese sido por ciertas contribuciones, evidentemente no solo ellos descubrieron todo, ¿vale? Pero tuvo mucho mérito, ¿eh? Una cosa no quita la otra. Pero también, precisamente porque se acerca el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, a mí es que me peta un algo si nos digo que si no fue por una mujer también, que también colaboró allí, o igual no sabíamos todavía que era la molécula de ADN. Hombre, yo creo que tanto como hoy no. Probablemente lo hubiésemos descubierto, pero a lo mejor no hubiesen sido Watson y Crick, a lo mejor hubiese sido otra persona en el mundo, ¿vale? Entonces, o hubiésemos tardado más tiempo, o vaya Dios a saber, jolines, hay que decirlo todo. Bueno, ya, perdón, que me emociono. Total, que terminando la noticia, la primera vez que se secuenció todo el genoma humano, ¿vale? Se invirtió, atención, que esto es una cifra para agarrarse a la silla, porque es 2,7 millones de dólares lo que se gastaron la primera vez. Sin embargo, hoy en día se ha podido por fin abaratar mucho el coste. Ahora se hace así rápido y sencillo, con análisis y con test genéticos que son, pues mira, por $100, que para aquellos que no sepáis un poco la conversión, aproximadamente $1 es como €1, por si sois europeos como yo.
dólar americano, ¿vale? No sé en Latinoamérica cómo están las conversiones porque ahí yo siempre me hago mucho lío. Pero creo que si lo miráis por cuánto puede ser un dólar americano con respecto a vuestra moneda, probablemente sacaréis cuántos tendríais que gastar. Y es relativamente mucho más, o sea, vamos a ver, 2,7 millones de dólares frente a 100 dólares, hombre, yo creo que hemos abaratado mogollón los costes. Pero también es verdad que gracias a todos estos avances, esto nos está permitiendo tener una base de datos tan gigante a nivel científico que las variaciones en el ADN que se provocan en enfermedades y en determinados perfiles genéticos que pueden predisponer o no a tener ciertas enfermedades, pues se están cada vez conociendo más. Y todo esto permite no solo el estudio de estas enfermedades, sino también la posibilidad de poder trabajar para prevenirlas o para tratarlas lo mejor posible. Como hemos hablado en muchísimos otros casos con un montón de enfermedades o como yo os he comentado sobre todo con la enfermedad que tengo yo que es la diabetes tipo 1. Aunque yo siempre hablo de diabetes bastante en general. Y para terminar con una conclusión bonita en este artículo, se dice, como se puede ver ya sabemos que tiene el ADN para contener toda nuestra información, que es una molécula muy compleja, que tiene la función esencial de servir de guía o plano para la formación de proteínas, y cualquier malformación en la estructura, como en los obreros que construyen una casa, que si están ahí borrachos, pues imagínate el desastre que te pueden hacer, pues debe dar lugar en este caso a infinidad de enfermedades. Poco a poco y gracias a su estudio detallado, se va abriendo la esperanza al tratamiento de estas enfermedades que hace un tiempo de hecho se consideraban incurables y sin embargo a día de hoy toda la genética está volcada en muchos casos a estos estudios de los genes, de las enfermedades, de si son hereditarias o no, conocer todo esto para poder prevenirlas o tratarlas lo mejor posible. Así que not bad, no está muy mal la cosa, no está fea, no, está bien, está bien. Ahora vamos con algunas noticias que me he encontrado, ¿vale? Que ya no son de estos blogs, son de... concretamente las he encontrado en Radio Televisión Española y en La Vanguardia, ¿vale? Que son Radio Televisión Española es una cadena de radio, televisión y de también tiene obviamente su plataforma de internet donde bueno pues también dedican una sección a la ciencia y La Vanguardia es basado en un periódico, ¿vale? Ambos de aquí de España, ¿vale? Radio Televisión Española, insisto, y La Vanguardia pues eso es un periódico y ambas tienen noticias de ciencias que he encontrado en estos días y os las quería compartir yo aquí con vosotros porque la verdad es que me han parecido bastante curiosas e interesantes, ¿vale? La primera parece ser que tiene mucho que ver con Madrid, que es la ciudad donde yo resido, y es que hay un estudio que alerta de la contaminación por elevados niveles de dioxinas en la incineradora de Valdemingómez en Madrid. Madrid, perdón. Es que vamos a notar que soy los madrileños jamás dicen Madrid terminado en D. Tenemos que decir Madrid terminado en Z porque somos unos mal hablados de narices. Como yo soy madrileña, pues tengo que ser mal hablada. ¿Qué le vamos a hacer? Perdonadme todos aquellos que no sois de Madrid con Z, que los madrileños somos horribles para esto. Pero bueno, el entorno de la incineradora de Valdemingómez, ¿vale? Que está en Madrid capital, concretamente a las afueras de Madrid capital, muestra unos altos niveles de contaminantes orgánicos persistentes. Esto revela, por tanto, que la investigación europea, que es la que lo ha llevado a cabo, ¿no? Coordinada por la organización Zero Waste Europe y encargada sobre todo de la fundación neerlandesa Toxico Watch, durante el 2021 y el 2022 han analizado distintas zonas, en concreto 3 zonas cercanas a las plantas de este tipo en el continente europeo y han concluido que la madrileña, ¿vale? Esta en concreto es la más contaminada por segundo año consecutivo. Bien, nos llevamos el aplausazo. En fin, que las zonas incluidas en la investigación, además de en Valdemingómez, han sido las situadas en los entornos de esta incineradora de residuos de Kaunas, Lituania, y de Pilsen en la República Checa. Las investigaciones también de biomonitorización, ¿vale? De análisis de este depósito de contaminantes orgánicos y persistentes, llamados los COP abreviadamente, en biomarcadores como huevos de gallinas de corrales domésticos, agujas de pino y en musgos, que son grandes indicadores
biológicos para ver cómo está la calidad del aire y cómo está toda la calidad del suelo, entre otras muchas cosas, pues el estudio ha hallado que la mayoría de los huevos analizados superan los límites legales de la Unión Europea para el bioensayo de dioxinas y el análisis químico, mientras que la vegetación en las inmediaciones de las 3 incineradoras también superan los límites de este bioensayo, es decir, malísimo. También se han encontrado cantidades elevadas de sustancias que se llaman perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, o PFAS, ¿vale? Abreviando, en estas 3 zonas. Los que son conocidos como los polifluoroalquiladas, que a partir de ahora llamaremos PFA, son un grupo de más de 4.700 agentes químicos sintéticos conocidos como los químicos eternos, porque son extraordinariamente persistentes en el medio ambiente y en nuestros cuerpos, de manera que cuestan mogollón de eliminar. No es que cuesten mogollón, o sea, una barbaridad indecente, ¿vale? O sea, te puedes pasar toda la vida intentando eliminarlo y no lo vas a conseguir. Entonces, ¿qué pasa? Que pueden provocar problemas de salud, evidentemente, y como daños hepáticos, entre otras cosas como enfermedades tiroideas, obesidad, problemas de fertilidad o cáncer, según la Agencia Europea de Medio Ambiente. O sea, no es cualquier cosa. Esta zona, la de Valdemín-Gómez, es la zona más contaminada, porque Valdemín-Gómez es una de las incineradoras de residuos más antiguas también de Europa, que repite como la zona más contaminada de las 3 mencionadas anteriormente, como ya ocurrió en el año 2021, así que en 2022 nos hemos vuelto a coronar. Los niveles más tóxicos de las dioxinas medidos han sido sobre todo en los musgos, ¿vale? Mientras que para árboles de hoja perenne, como es el caso del pino o el ciprés, las dioxinas y los PAH vuelven a registrar el nivel también más alto de esta investigación. El informe indica que los altos niveles localizados al suroeste de las instalaciones pueden estar relacionadas también con el depósito de las sacas de cenizas y algunas de ellas que están rotas, como denunciaron los colectivos más ecologistas y vecinales el pasado mes de octubre. Pues según recogen los ecologistas en acción, en una nota de prensa era lo que estaban denunciando, ¿no? Esta organización es una de las que ha participado como socios científicos en la parte española del estudio, junto a la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid y el Grupo de Acción para el Medio Ambiente también. Las 3 organizaciones al final han organizado para el próximo domingo 22 de enero una marcha desde el ensanche de Vallecas hasta la incineradora de Valdemín-Gómez para exigir el cierre de esta instalación, porque no podemos tener semejante cosa ahí que esté contaminando de esta manera y que vaya a afectar a nuestra salud. Hay que buscar una solución. No obstante, el Ayuntamiento de Madrid, que responde que el rigor del estudio es cuestionable, ojo, cuidado, tras hacerse pública la investigación, el Ayuntamiento de Madrid defendía que la planta de Valdemín-Gómez funciona cumpliendo con todos los requisitos legalmente exigibles recogidos de tanto en la normativa de residuos como en la que establece los límites para las emisiones industriales. Y el consistorio ha contratado también estudios de análisis de las posibles afecciones al entorno de la planta elaborados por organismos como Madrid Salud o el Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, que no han detectado que pueda atribuirse contaminación en el entorno asociada a la incineradora. El estudio de Zero Waste emplea una metodología completamente diferente a la legalmente exigible, que no permite determinar el origen de la contaminación que se pudiera detectar, a lo que han añadido que el rigor en la realización del estudio resulta muy cuestionable. En fin, un poco aquí de lanzar, ya sabéis, la culpa no es mía, la culpa es del otro y tal. La cuestión es que en cualquier caso, hombre, yo sí me creo que los niveles sean más altos de lo debido, porque efectivamente Valdemín-Gómez en Madrid es un vertedero que es, o sea, es que lleva muchísimos años y no estamos hablando de, yo creo, de cosas pequeñas, sino de cosas que ya llevan tanto tiempo ahí que es muy posible que tenga ya unas sustancias tóxicas, concretamente las dioxinas y tal. Es que son, como os digo, muy difíciles de eliminar. No es culpa per se del vertedero, es de los residuos que hay, que de hecho, pues bueno, en algunos casos es que no se eliminan, o sea, es que no lo hacen.
De hecho, luego os comento respecto del documental, que también han comentado el mini documental que me he visto antes del directo. Hablaban también de esto, ¿no? De algunos contaminantes, ya os lo puedo contar aquí, aprovecho. Hablaban de algunos contaminantes que inevitablemente han llegado al océano, ¿vale? Que son también muy parecidos a las dioxinas, son de... en concreto estos, no me acuerdo del nombre porque lo han dicho, pero eran pues los típicos compuestos que se utilizaban pues para pintar los barcos y demás, que son muy ricos en metales pesados, y al final lo que ocurre es que todo eso, pues evidentemente de ir en el barco, se ha ido desprendiendo, se ha ido disolviendo en el agua, y todo eso lo que ha llegado es a las ballenas, a las orcas, a los peces, al marisco y a un montón de sitios. Y al final todo eso, igual que ocurre con el tema de los microplásticos, como todo llega de una manera u otra al medio ambiente, el medio ambiente, como es de donde nosotros luego nos nutrimos, al final resulta que los microplásticos están en el pez, en el ave, en el humano y en todas partes. Y se han incluso visto estudios ahora recientemente de que hasta nos encontramos sustancias de este tipo en los fetos, porque inevitablemente el feto, en un feto humano, ya sabéis que esto es muy antropocentrista, pero en fetos, y tampoco es raro porque evidentemente los bebés, los fetos, se nutren de las madres, y evidentemente pues si yo me nutro de la sangre de mi madre, pues si mi madre tiene microplásticos por la alimentación que sigue, pues entonces yo como feto también tendré microplásticos. Es una cosa bastante sencilla de comprender, tampoco hace falta ser Einstein, pero bueno. Otra de las cosas que también hay que mencionar, esta es otra noticia un poco más alegre, ¿vale? Es más curiosa. Es una noticia de ciencia, concretamente de paleontología, que habla sobre el descubrimiento de un criadero con más de 200 huevos fósiles de titanosaurio en la India. Esta noticia que se publicó ayer, ¿vale? Estas son noticias bastante recientes. Habla de que unos investigadores de la Universidad de Delhi han descubierto un criadero de cientos de huevos de fósiles de titanosaurio en la India. Según han avanzado en la revista PLOS ONE, se trata de un yacimiento con 92 nidos y un total de 256 huevos. El hallazgo se ha producido en la formación La Meta, situada en el valle denominado el Valle del Narmada, y ha revelado detalles íntimos sobre la vida de estos titanosaurios, uno de los dinosaurios más grandes que han conseguido habitar la Tierra. Concretamente, los expertos han identificado 6 especies diferentes de huevos, lo que sugiere una mayor diversidad de titanosaurios que la representada por los restos óseos encontrados en esta misma región, pero en otros yacimientos, y asimismo, y basándose sobre todo en la disposición de estos nidos, el equipo ha logrado deducir que estos dinosaurios enterraban sus huevos en fosas, ¿vale? En pequeños agujeritos poco profundos, como los cocodrilos actuales, o incluso os diría también como las tortugas marinas. Así que los titanosauros eran semejantes a las aves modernas, porque resulta que la presencia de muchos nidos en la misma zona, además de proponer que exhibían un comportamiento de anidación colonial, es decir, como muchas aves modernas, ¿vale? Que se encuentran teniendo zonas donde tienen muchos nidos porque van todas allí, ponen sus huevitos allí y los crían allí con todo el amor del mundo, ¿vale? Pues de hecho hay ciertas patologías encontradas también en los huevos que indican que los titanosaurios tenían una fisiología reproductiva paralela y posiblemente tenían sus huevos de forma secuencial, es decir, uno detrás de otro. No obstante, el estrecho espacio entre los nidos dejaba muy poco espacio para los dinosaurios adultos. Entonces esto apoya también la idea de que los adultos abandonaban a las crías recién nacidas, ¿vale? Entonces lo que harían sería ponerlos allí y dejarlos ahí en esa zona porque sabrían que tenían alimento y que tenían facilidades para poder crecer y desarrollarse en estas zonas como de cría, que es una cosa que, como os digo, las hacen también las aves actuales. Aquí tenéis las fotos, ¿vale? Aquí hay un huevito, aquí hay otro, ahí hay otro, ahí hay otro, ¿vale? Hay varios. Bueno, este es uno ya que lo han sacado y lo han aislado, pero definitivamente es muy, muy llamativo. O sea, tiene mucho, mucho, mucho mérito.
Y cuando menos es interesante. Yo creo encontrar yacimientos así porque al final lo que yo os digo siempre, mirando hacia el pasado entendemos el presente y el futuro. O sea, cuanto más aprendamos es mejor. Otra de las cosillas, así que me llama mucho la atención, es de esta noticia, que la he buscado, vamos, la he encontrado y la he buscado un poco a posta, y es que los científicos españoles han creado una píldora viva contra infecciones pulmonares resistentes a los antibióticos. Para que luego digan que en España no se hace ciencia. Mire, por favor, aprenda usted de las noticias y de los divulgadores científicos que tiene España. Y Latinoamérica ya ni te cuento. Mira lo que te digo. Pues bien, este momento mini reivindicativo mío. La noticia dice que modificaron una bacteria, ¿vale? Para atacar a otra, ¿vale? Porque es causante de una infección y resistente a los antibióticos. Esto es lo que ha hecho el equipo de investigadores españoles con la primera píldora viva, ¿vale? Lo han llamado así, píldora viva, frente a infecciones pulmonares agudas. Y es que el tratamiento ha funcionado, de momento, en ensayos con ratones, duplicando su tasa de supervivencia, según los resultados publicados en la revista científica de Nature Biotechnology. El hallazgo del Centro de Regulación Genómica, el CRG, y Pulmobiotics, que les han ayudado, se dirige a la bacteria de la Pseudomonas aeruginosa, que es naturalmente resistente a muchos tipos de antibióticos, como yo creo que ya hemos comentado en alguna otra noticia. Las resistencias a antibióticos son una pandemia muchísimo peor que la del COVID, y la Pseudomonas aeruginosa era muy resistente, yo creo que esto ya lo hemos comentado en alguna noticia pasada, era muy resistente a los antibióticos y daba muchos problemas últimamente. Así que, como suele estar detrás de muchas infecciones que se producen dentro de los hospitales y sobre todo en los pulmones, que es bastante común, consiste sobre todo en utilizar esta terapia, que sería una versión modificada de la bacteria Mycoplasma pneumoniae, eliminando la capacidad patógena que tiene esta y adaptarla para que en su lugar esté específicamente atacando a la Pseudomonas aeruginosa. Así, esta bacteria modificada se usa en combinación con dosis bajas de antibióticos que no serían eficaces por sí solas, porque como decimos ya es resistente a la bacteria, pero ojo, si le metemos a un archienemigo como otra bacteria que vaya solo a por ella, por lo que eso, junto con nuestro sistema inmune y un buen antibiótico, debería de poder ganar la batalla, ¿no? Ya son muchos soldados en contra. Aquí tenéis a la izquierda los pulmones del ratón sin la píldora, ¿vale? Sufriendo una neumonía fastidiadilla. Y a la derecha, con píldora viva activa, pues veis que están muchísimo mejor. Es que se mantienen las estructuras, ¿vale? Y hay, por tanto, un combate mejor de la infección por la Pseudomonas aeruginosa. Duplicada la tasa de supervivencia sin signos de toxicidad, o al menos esto es lo que ha visto el equipo científico, que observó que el uso del tratamiento en estos ratones, primero, redujo significativamente las infecciones pulmonares, porque esta píldora viva que decíamos antes duplicó sobre todo la tasa de supervivencia del ratón en comparación con la opción de no emplear ningún tratamiento, evidentemente, y la administración de una única dosis alta del tratamiento no mostró signos de toxicidad en los pulmones, ¿vale? Esto es muy importante, encontrar el grado de toxicidad que tenga un medicamento para saber cómo no abusar de ello. Seguro que si os habéis leído alguna vez algún prospecto, os pone no consumir este medicamento más de 3 días o más de 4 días. Bueno, pues esto es porque se ha hecho test y se han hecho también controles de calidad y mediciones exactas y científicas de cómo puede no ser tóxico y no provocar evidentemente un daño a la persona, porque la idea es que el medicamento te cure, no que te dé más problemas. Así que una vez que el tratamiento hubo terminado su curso, pues el sistema inmune innato, ¿vale?, elimina las bacterias modificadas en un periodo de hasta 4 días. En innato recuerdo que es un sistema inmune que es especialmente importante, porque el sistema inmune, el adquirido o la inmunidad adaptativa o adquirida es aquella que tenemos una vez pasamos las enfermedades. El innato es ese que está ahí en primera línea de defensa para protegernos, independientemente de lo que entre.
Entonces, contra la superbacteria que mora en los respiradores, que es esta Pseudomonas aeruginosa, y que son muy difíciles de tratar porque viven en las comunidades que forman las biopelículas, ¿vale? Hay biopelículas encima de vuestra piel, ¿vale? Hay un montón de bacterias que están ahora mismo encima de mi piel, encima de mi cara y tal, que forman biopelículas, que se llaman así, ¿vale? Y que pueden adherirse literalmente a las superficies del cuerpo, pero incluso también a las superficies a veces de los objetos. Entonces, ¿qué pasa? Que forman estructuras impenetrables, ¿vale? Que escapan a que un antibiótico sea efectivo ahí. Es muy difícil. Así que estas fortalezas crecen en la superficie de los tubos, sobre todo endotraqueales, ¿vale? Los que van internamente en las tráqueas de las personas, por desgracia, que a veces acaban de manera crítica en los hospitales, y por tanto requieren de estos ventiladores mecánicos para respirar. Claro, es muy difícil que no se forme ahí una biopelícula, aunque tengamos todo el cuidado del mundo, aunque los hospitales esté todo súper desinfectado. Pues oye, es que están en el aire, están en el ambiente, es muy complicado. Entonces, esto causa lo que se denomina la neumonía asociada al ventilador o el NAP. Es una afección que puede afectar hasta 1 de cada 4, es decir, entre un 9 y un 27% de los pacientes que requieren de, por desgracia, un proceso de intubación. De hecho, la incidencia supera hasta el 50% de los casos en aquellos pacientes intubados por la COVID-19, que es grave. Y esto es lo que ha promovido también este estudio, que se han dado cuenta que se provoca todavía más de lo que ya ocurría antes, porque por desgracia ya sabéis que con el COVID mucha gente acababa hospitalizada gravemente y además con intubación incorporada para poder seguir respirando y viviendo. Entonces, esta neumonía asociada a este ventilador puede prolongar la estancia de la unidad de cuidados intensivos hasta un periodo de 13 días y tiene una tasa de mortalidad que alcanza de hecho a 1 de cada 8 pacientes. Entre un 9 y un 13% de las personas fallece por esta infección. No por lo que entraron, ojo, por una infección que luego viene por ahí. Entonces, ahí es donde ha entrado precisamente la biología sintética, un campo que lo que hace es unir la ingeniería genética de organismos para que tengan habilidades nuevas y útiles y digamos que lo manipulamos. El equipo que ha modificado a la Mycoplasma pneumoniae para disolver esas biopelículas es el que se ha conferido realmente por ingeniería genética a esta bacteria la capacidad de producir varias moléculas, incluidas entre otras biocinas y toxinas, que están producidas única y exclusivamente para matar e inhibir el crecimiento de las cepas de la pseudomona, pero no nos perjudican a nosotros, solo a la pseudomona. Entonces, ¿qué pasa? Que para probar así su eficacia recogieron, de hecho, biopelículas de la Pseudomonas aeruginosa de los tubos endotraqueales de pacientes en unidades de cuidados intensivos y demostraron que el tratamiento atraviesa la barrera y disuelve con éxito estas biopelículas. Dicen, hemos desarrollado un ariete que asedia a las bacterias resistentes a los antibióticos y este tratamiento abre orificios en esas paredes celulares y crea por tanto unos puntos de entrada fundamentales para que los antibióticos hagan el efecto que tienen que hacer y el sistema inmune innato también pueda entrar más fácilmente. Ya les hemos como conseguido hacer un agujero a la valla, a esa muralla que forman estas biopelículas y al final es una nueva estrategia prometedora para abordar finalmente la causa principal de que haya una mortalidad hospitalaria tan alta, por desgracia. Ha publicado la doctora María Lach, directora científica de Pulmobiotics, coautora principal del estudio e investigadora de la Universidad Internacional de Cataluña, con el objetivo de utilizar así la píldora viva para tratar la neumonía asociada al ventilador. Se llevará a cabo más pruebas, ¿vale? Más ensayos clínicos muy importantes que se prevén administrar de hecho este tratamiento con un nebulizador, es decir, con algún tipo de como los cacharros estos del asma, los ventiladores, ¿no? O nebulizadores, que es un dispositivo que así transforma el medicamento líquido en una sustancia que se pueda inhalar a través de una boquilla o de una máscara y entonces así pues estaría en ese aire y sería pues más fácil de administrar. ¿Cuál es la utilidad de una de las bacterias más pequeñas? Pues mira, es que hace 2 décadas el doctor Luis Serrano, director del CRG y especialista sobre todo en esta biología sintética o ingeniería
genética en este caso concreto, tuvo la idea de modificar la Mycoplasma pneumoniae como una de las especies de las bacterias más pequeñas de hecho que se conocen, todo se ha dicho, con solo 684 genes y sin pared celular ninguna. Su simplicidad facilita mucho la ingeniería biológica con ella, para sobre todo aplicaciones específicas, y además está adaptada naturalmente al tejido pulmonar, o sea que es perfecta para este proceso, por lo que es especialmente útil con las enfermedades respiratorias para poder ayudarnos a combatirlas. Así, después de administrar la bacteria modificada, viaja directamente al origen de la infección respiratoria, donde se establece como una fábrica temporal y produce una variedad de moléculas terapéuticas muy importantes. Al demostrar que la Mycoplasma pneumoniae puede abordar las infecciones en el pulmón, el estudio abre así la puerta al desarrollo de nuevas cepas de la bacteria para abordar otros tipos de enfermedades respiratorias, como pudiera ser a lo mejor el cáncer de pulmón o el asma. La bacteria se puede modificar con una variedad de cargas activas distintas, ya sean citoquinas, nanoanticuerpos o defensinas, y el objetivo al final es diversificar de hecho este arsenal en la bacteria modificada y liberar así su potencial en el tratamiento de la variedad de enfermedades complejas que nos encontramos a nivel respiratorio. Además de diseñar la píldora viva, el laboratorio también está utilizando su experiencia en esta biología sintética para diseñar nuevas proteínas que puedan ser administradas a esta Mycoplasma pneumoniae, y el equipo está también usando estas proteínas sobre todo para atacar una inflamación causada por las infecciones de la Pseudomonas aeruginosa, ¿vale? Para ir cada vez más al tema. Hola Deni, muy buenas, feliz viernes a ti también, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te va la vida? Acoja asiento, que estamos con noticias de ciencia hoy. Pues eso, que desde luego lo de las bacterias y modificar algunas genéticamente puede favorecer y mucho, y quizás sea una de las posibles soluciones a todo el tema que nos viene del tema de los antibióticos y las superbacterias. Hay que pensar cómo lo vamos a solucionar. Oh. ¿Se me ha caído agua? Sí, pues muy bien, no pasa nada. Me he emocionado. Me he emocionado porque se acerca la hora de la comida y yo ya vengo aquí a hablaros de comida. O sea, aquí el aceite de orujo, ¿vale? Yo vengo aquí a hablar ya de comida, para que nos vaya entrando el hambre. Muy bien, ¿y vos qué tal viene el día? Muy bien, el día muy bien, la verdad. Y me alegro que tú estés muy bien, eso también. Pues bien, el día bien, la verdad. He estado aprovechando a ver un documental, a ponerme al día con noticias de ciencia que os estoy trayendo. Y bueno, pues también a avanzar un poquito con el libro, que ya me quedan menos, ya me quedan unas 100 hojas del libro de las especies invasoras. A ver si os lo puedo decir el lunes, a ver si ya me lo he terminado. Ole, que sí, claro que sí. Y eso, que mi idea es saber si el lunes o así os lo puedo contar un poquito el libro, porque es maravilloso, ¿eh? Y además que he hecho el especial de los 600 suscriptores, os lo hice con... Ah, no miento, no fue un especial de los 600 suscriptores. Yo os hice un especial, un documental, hablando precisamente sobre las especies invasoras, en concreto con las tortugas. Pero es que este libro abarca especies invasoras a nivel global. Y me está gustando muchísimo. O sea, ya os hablaré de él más largo y tendido, pero me está enamorando mucho. La verdad es que creo que el año pasado y este año ha sido las veces que más tiempo he conseguido leer libros, y me estoy volviendo a aficionar a leer. Yo tuve una época en la que no estaba casi leyendo, y es una pena porque a mí me encanta leer, es uno de mis pasatiempos favoritos. Y tal, el coger un libro y perderme un rato por ahí yo a mi historia. Así que pues bueno, eso, que a ver si para el lunes os lo puedo contar. En cualquier caso, prosigo con la noticia que os decía que íbamos a hablar de comida. Sí, porque ya se acerca la hora de la comida y ya hay que hablar de cositas. El consumo de aceite de orujo, según parece, reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, al menos según el CSIC. Y es que resulta, mirad qué bonito, es que qué hambre, solo ver esto y ya da hambre. El aceite de orujo de oliva puede tener efectos positivos en la salud cardiovascular y en patologías asociadas, como es el caso de la diabetes o la obesidad, ¿vale? Y estas son las conclusiones de un estudio realizado por investigaciones del Instituto
de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición, el ICTAN por siglas, y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas o CSIC, cuyos resultados han sido publicados en las revistas de European Journal of Nutrition, Nutrients and Food. Los investigadores han realizado, de hecho, 2 ensayos clínicos de intervención nutricional con hasta 132 voluntarios sanos y en sujetos de riesgo, que son personas que tienen hipercolesterolemia, y en los que han, sobre todo, comparado el efecto del aceite de orujo de oliva con el aceite de girasol o el aceite de girasol alto oleico, que son de amplio consumo en toda España. Uy, perdón, Denny, que no había leído. Tú me encantaría. Perfecto, pues eso comentaré. El uptime. Ha habido a lo mejor caída de FPS. A mí no me ha notificado nada el Streamlabs, pero he visto que lo ha puesto Hidden. No sé si es que se ha matado, no se ha matado. A ver, un momento. Bueno, no parece que haya habido microcorte, ¿no? Bueno, en cualquier caso, que los investigadores, como os decía, si se corta, si no me decís. Pero parece que no, parece que todo va bien. Ok. Ahí eso, saludándoos, dando chamol. Los investigadores, lo que os digo, han hecho ese ensayo, ¿vale? Porque aquí en España, sobre todo, no sé en otros países, no estoy muy segura. Va perfecto, estupendo, muchas thank you. Una de las cosas que más se consume a la hora de cocinar y tal es el aceite de oliva. El aceite de girasol también se consume bastante y el aceite de girasol alto oleico también se consume. Son como los 3 más... estupendo, se ve muy bien, perfecto. Muchas thank you, Hidden. Y muchas thank you, Denny, también a ti. Pues eso, que cuando comenzaron el proyecto solo se habían llevado a cabo estudios in vitro o preclínicos en animales de experimentación con algunos componentes del aceite de orujo de oliva y sin embargo no se conocía el efecto del consumo regular de este aceite en las personas. Por ello, se propusieron evaluar el impacto de su consumo diario en la salud cardiovascular y en las patologías asociadas como por ejemplo la diabetes o la obesidad tanto en consumidores sanos como en personas con riesgo cardiovascular. Esto es lo que nos comenta Laura Bravo Clemente, que es la investigadora del CSIC en el ICTAN, que ha colaborado en este estudio. Con este objetivo en mente, los investigadores pasaron 4 años realizando estudios clínicos de intervención aleatorios, controlados, cruzados y ciegos en los 132 voluntarios. ¿Vale? Aleatorios es que lo hacen sin ningún tipo de... básicamente sin ningún tipo de criterio, es un poco más tú porque sí, tú porque sí y tú porque sí. Controlados en grupos, cruzados es que puedan tener distintas comparativas y los ciegos pueden ser de distintos tipos, pueden ser ciegos porque no lo sepa el investigador, puede ser ciego porque no lo sepa el paciente, que suele ser lo más común, que el paciente no sepa 100% lo que está haciendo, ¿vale? De manera consciente para, digamos así, que no haya una sugestión psicológica o algo similar. La distribución aleatoriamente a los participantes en 2 grupos, ¿vale? Básicamente para que consumieran el aceite de orujo de oliva y el aceite control durante 4 semanas. Pasado este tiempo y tras una fase de digamos, limpieza, ¿no?, del cuerpo, se cruzaron los participantes, ¿vale?, para consumir el otro aceite durante el mismo tiempo, otras 4 semanas. Así los estudios eran ciegos, por lo que los voluntarios desconocían el aceite que nosotros les estábamos proporcionando en cada etapa. Entonces, la cuestión es que consumían a razón de unos 45 gramos al día y tenían registrado el consumo de otras fuentes dietéticas o grasas para poder así hacer un control lo mejor posible. La reducción de los factores de riesgo cardiovascular han sido importantes, o es el título que se le da, porque los resultados obtenidos muestran que el consumo regular de aceite de orujo de oliva tienen efectos positivos frente a enfermedades cardiovasculares, tanto en el grupo de sujetos sanos como en el grupo de riesgo. Así se observó, de hecho, una mejora del perfil lipídico en la sangre en los sujetos gracias a la disminución de los niveles de colesterol total y de las lipoproteínas de baja densidad, el LDL, ¿vale?, que es el colesterol, digamos, malo,
¿vale? Colesterol que no nos gusta tener acumulado porque ese es el que se acumula en los vasos sanguíneos y entonces luego nos da problemas porque va ahí como haciendo paredes en las arterias y en las venas y entonces eso es malísimo para la salud porque de ahí luego vienen problemas como por ejemplo las famosas trombos, ¿vale? Entonces, el consumo de aceite de orujo de oliva también disminuye significativamente el perímetro de la cintura en los dos grupos analizados, un marcador esencial de hecho de la evaluación de muchos pacientes con obesidad por la asociación que estos tienen con un mayor riesgo cardiometabólico. Y mejoró también los biomarcadores relacionados con la resistencia y la sensibilidad a la insulina. Aquí, pequeño inciso, os diré que a mí como diabética me dijeron que yo lo mejor que podía hacer era tomar aceite de oliva. Y os estoy hablando cuando yo diagnostiqué, o sea, cuando yo debuté. Estamos hablando del año 2004. O sea, hace ya años que se sabe que el aceite de oliva es bueno para la salud, es uno de los mejores y tiene una calidad y unas ventajas a nivel de nuestros propios metabolismos que es incuestionable. Pero bueno, nunca está de más que la ciencia lo demuestre. Así que por otra parte el consumo de este aceite, también en el caso del grupo de los consumidores sanos, ¿vale? El beneficio de un consumo regular de este aceite de orujo de oliva también se trasladó al marcador del estrés oxidativo, que hablábamos precisamente el otro día de el estrés oxidativo que se genera en nuestras células como una condición que se produce de manera natural y que en algunos casos, pues si es demasiado, pues se asocia también con un mayor riesgo cardiovascular. Pues mirar, también ayuda a esto el aceite de oliva. Si es que todo, exactamente, todo ventajas, era justo lo que iba a decir, me lo ha robado Denny, muy bien dicho, todo ventajas, ningún problema. Así que respecto a la diabetes mellitus tipo 2, que suelen ser la diabetes que tienen las personas mayores, los resultados del estudio han evidenciado de hecho un descenso en el caso de estas personas, que es súper importante, más en ellos todavía, que lo que tienen es resistencia a la insulina, pero no es que no produzcan insulina, es que simple y llanamente tienen resistencia a ella, la insulina tiene menos efecto. Bueno, pues se ha evidenciado en ellos que hay un descenso en los niveles de insulina, es decir, que el índice de la resistencia a la insulina disminuye y por tanto es mejor, ¿vale? Entonces esto también ayuda no solo a que este tipo de enfermedad, la diabetes se asocia mucho también con problemas cardiovasculares, ¿vale? Entonces como hay un mayor riesgo de desarrollar con esta enfermedad y mejorando en cambio la sensibilidad de la insulina, pues hay un menor riesgo en principio también de padecer diabetes también para aquellas personas que no lo tengan, pero que tengan ciertos perfiles, cierto riesgo a poder tenerla. En fin, que es un aceite que, como hemos dicho de Nillo, todo ventajas, todo ventajas. Un aceite rico en aceite, en ácido oleico, ¿vale? Y en nutrientes, que por eso es tan bueno el aceite de oliva, porque principalmente se obtiene a partir del alperujo, ¿vale? Un producto que está compuesto realmente de los restos de aceituna que quedan tras extraer el aceite de oliva virgen. ¿Vale? El aceite de oliva virgen también, chapó. España, de hecho, es el primer productor mundial de aceite de orujo de oliva, con una media de hasta 120.000 toneladas anuales, de las que exporta el 85%, porque todo el mundo quiere nuestro aceite, amigos. Es que es así, porque es maravilloso, para todo. Entonces, este tipo de aceite se caracteriza sobre todo por la durabilidad, la rentabilidad y el sabor bastante neutro que tiene. Presenta sobre todo una composición muy rica en ácido oleico y en compuestos bioactivos de alto interés nutricional. De hecho, el sector orujero, ¿vale?, del orujo, representa un modelo pionero en la economía circular y el residuo cero también, que eso es muy importante, ya que transforma de manera integral el orujo graso húmedo, el alpeorujo en un producto de valor añadido, entre los que destacan, por ejemplo, la biomasa, el compost, los compuestos antioxidantes, que decíamos el otro día son súper importantes, y con aplicaciones sobre todo en la industria, tanto farmacéutica como el hidroxitirosol y otros fenoles que también pueden ayudar en este sentido. Lo he dicho, todo ventajas. El aceite de oliva y el aceite de orujo de oliva, maravillosos. O sea, son todo aprovechamiento, todo salud, todo maravillas. No tiene fallas, no está súper bien pensado. Si es que hay cosas que están bien hechas en esta vida.
Mirad, esto no lo voy a comentar hoy, si queréis otro día lo comento más detalladamente, pero hay aquí, es que ya que lo veo, lo comento. El cazador de cerebros es un programa junto con Órbita Laica, el escarabajo verde no estoy segura, pero Órbita Laica y el cazador de cerebros son dos programas que dan aquí en esta televisión, Radio Televisión Española. Lo digo porque prácticamente a día de hoy todo el mundo tiene acceso a internet y probablemente podéis acceder a ello. Son dos programas de televisión que hablan precisamente de ciencia, ¿vale? Por si queréis. Y si queréis también que algún día lo hablemos, pues me lo decís y también lo veremos. Sí, la verdad es que sí, todos deberíamos de consumirlo más, Denny, completamente de acuerdo. Pues lo que os decía, que eso, que estos dos programas son muy muy interesantes, son de ciencia, ¿vale? Si queréis un día busco información y os lo cuento. Me lo puedo apuntar si queréis a lo mejor para el lunes, que no sé si de aquí al lunes habrá tanta noticia. Si no, lo intento mirar para el lunes, que creo que va a ser el próximo directo, aunque no estoy muy segura. Pero bueno, para el próximo directo os lo busco, ¿vale? Os comento así estos dos programas y os comento un poquito de qué van y tal, a ver si también, insisto, me da tiempo de terminar el libro y así aprovechamos, haremos un directo creo no muy largo porque con esas tres cosas no creo que, pero bueno, si veo que se me ocurren más cositas, os las traigo. Lo dicho, vamos a leer la siguiente noticia, ¿vale? Que era una noticia que yo creo que puede interesar mucho, a mí por lo menos me interesa mucho porque me voy a dedicar a hacer trabajo de oficina, pues es muy bueno y muy importante saber si estar sentado todo el día es fatal para tu salud, pero hay alternativa. Chan chan. Vamos a verlo, vamos a ver qué nos dice la noticia. A ver, si su trabajo o sus estudios, que esto también es verdad, jolín, cuando estudias estás súper sentado, mazo de horas, tú ahí, venga, estás un montón de horas en clase sentado estudiando, muchas horas escuchando al profe, muchas horas y horas y horas y horas sentado. Entonces, como pasamos muchas horas sentados, existe una manera de reducir los efectos nocivos que esto supone para la salud. Por ejemplo, dar un paseo suave, ¿vale? Breve, sin prisa, sin estrés, sin agobio, solo sal y pasea. De 5 minutos cada media hora, ¿vale? Es lo que recomiendan y este es el principal hallazgo de un nuevo estudio que mis colegas y yo hemos publicado en Medicine and Science in Sports and Exercise. Esto está escrito, por cierto, que no, creo que no lo he dicho, por Kate Díaz de la Columbia University, ¿vale? Que le han pedido que lo colabore y que los ponga y lo comunique aquí. Para llevarlo a cabo, midieron a 11 adultos sanos de mediana edad, ¿vale? Y mayores que permanecían sentados en el laboratorio durante 8 horas con una jornada laboral estándar, ¿vale? 8 horas, 5 días a la semana. En uno de esos días, los participantes permanecieron sentados durante las 8 horas, ¿vale? Con solo breves descansos para ir al baño. El resto de los días probaron las distintas estrategias para interrumpir con paseos el tiempo de una persona que pasa sentada, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un día los participantes caminaron durante 1 minuto cada media hora y otro día caminaban 5 minutos cada hora. Total, que nuestro objetivo era encontrar la menor duración del paseo posible para contrarrestar los efectos nocivos para la salud, ¿no? Que tenemos pues, por estar muchas horas sentados. Pero durante la jornada medimos también los cambios en los niveles de azúcar en sangre y la presión arterial, dos importantes factores de riesgo para enfermedades cardíacas, obesidad y otras muchas cosas. Así descubrimos que pasear despacito 5 minutos cada media hora era la única estrategia que reducía sustancialmente los niveles de glucosa en sangre en comparación con permanecer sentados todo el día y en concreto los paseos de 5 minutos cada media hora redujeron en casi un 60% el pico de azúcar en sangre después de comer. O sea, moverse es esencial. La presión arterial baja entre 4 y 5 puntos. Esto es lo otro que se ha visto. Y es que esta estrategia también reduce la presión arterial entre 4 y 5 puntos en comparación con permanecer sentados todo el día. Asimismo, los paseos más cortos y menos frecuentes mejoraron la presión arterial. Incluso un paseo de 1 minuto cada hora reduce también la tensión arterial en 5 puntos. O sea, es bastante la diferencia. Además de los beneficios para la salud física, las pausas para caminar también fueron beneficiosas para la salud mental.
Durante el estudio pedimos también a los participantes que valoraran su estado mental mediante un cuestionario y descubrimos que resulta que en comparación con estar sentados todo el día así, tucutú, 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 resulta que un paseo de 5 minutos cada media hora reduce la sensación de fatiga, pone de mejor humor a los participantes y les ayuda a sentirse con más energía, por lo que probablemente también seas más productivo en tu trabajo. Así que bien. Pero también hallamos que bastaba caminar una vez cada hora para mejorar ese estado de ánimo y reducir la sensación de fatiga. O sea, que tampoco hace falta que los jefes permitáis que la gente se esté levantando cada 2 minutos. Pero hombre, cada horita y algo, pues un poco de levantarse y moverse también viene bien. Y lo digo yo que llevo aquí sentada ya casi 2 horas. Pues sí. Pero no pasa nada porque yo estoy en otras cuestiones y yo luego llevo toda la mañana moviéndome y me voy a seguir moviendo seguramente toda la tarde. Así que lo voy a recompensar después. Además de los paseos cortos y frecuentes, hay una larga caminata diaria que podría añadir años a vuestra vida. Que lo sepáis, es muy importante caminar todos los días. Por eso yo tengo a la Kiara para pasearme todos los días ella a mí. Porque yo la paseo, pero en realidad la que me saca de casa es ella. En fin, ¿por qué es importante moverse? Pues porque las personas que permanecen sentadas durante horas desarrollan, sin lugar a dudas y por desgracia, enfermedades crónicas tales como diabetes, cardiopatías, demencia y varios tipos de cáncer a un ritmo mucho más rápido que las personas que se mueven con mucha más frecuencia a lo largo del día. Es decir, que ese repartidor como Baguette Life, pues hombre, ahora mismo es mejor porque es más sano para tu vida. En cambio, dedicarte a lo que voy a hacer yo, que va a ser estar sentada en una oficina, pues no es igual de sano. Amigos, es que la vida es así. Entonces, pues es muy importante, por favor. Moverse, hacer deporte. Debido a los avances tecnológicos en las últimas décadas, la cantidad de tiempo que los adultos de los países, sobre todo más industrializados, pasan sentados, pues ha ido en un constante aumento, lógicamente. ¡Oh, la Kiara! El emoticono de la Kiara es love, ¿eh? Ahí Hiden, muy bien, muy bien. Y ahí haciendo promoción a Bagueto. En la actualidad hay muchos adultos que pasan, de hecho, como decíamos, la mayor parte del día sentados, pues por el trabajo y tal. Entonces este problema no ha hecho más que empeorar también desde el inicio de la pandemia porque mucha gente está teletrabajando. Entonces ya, bueno, tenemos la hecatombe porque claro, la tendencia al teletrabajo provoca que a la hora de que la gente esté en su casa, no se mueva, se siente, es que no movéis el culo del sitio, de sitio, o sea, ni del sillón ni de la silla, y eso no puede ser. Yo lo he experimentado porque yo he teletrabajado y parece que no, pero es que se nota mucho que al final no desconectas, se nota que andas menos, etcétera. Ya os digo, yo no tanto porque yo luego por las tardes siempre me muevo y compenso un poco, pero claro, es importante, hay gente que no lo hace, entonces de ahí la necesidad de que haya estrategias para combatir esta mala salud, este problema de salud pública del siglo XXI y que va cada vez más en aumento. De verdad, hay que moverse. O sea, si tu trabajo es de oficina, pues yo no sé vosotros, pero yo creo que lo dije el otro día, que cuando yo trabajo, sobre todo en estos últimos tiempos que he trabajado sentada y con ordenador, yo es que era terminar mi jornada y lo que me apetecía era levantarme y marcharme a dar una vuelta o hacer cualquier otra cosa. Claro, entonces es súper importante que el teletrabajo, incluso el trabajo de oficina, hay que intentar que sea sano, es decir, que os mováis por casa, intentar no estar tan quietos y sobre todo cuando terminéis de trabajar, de verdad, es que yo no me volvía a sentar en toda la tarde, es que yo me levantaba a las 4, las 5, las 6 de la tarde de trabajar y yo decía, por favor, quiero marcharme a caminar durante 1 hora o 2. ¿Por qué? Pues porque me tiraba muchas horas sentada, es que yo ya tenía el culo plano, ¿me entendéis? Con perdón por la expresión, pero es que es verdad. O sea, necesita uno moverse, así que mover el cuerpo. Muy importante, sobre todo si tenéis trabajos sedentarios, luego moveros para que el cardio, para que el cuerpo, para que la respiración, todo, la presión arterial que estábamos comentando antes, estén lo mejor posible y tengáis salud, que es muy importante. Entonces, movimiento sí, pero entonces ¿cada cuánto tiempo lo hacemos? Pues a ver, las directrices actuales recomiendan que los adultos, en principio, se sienten menos y se muevan más.
Pero estas recomendaciones no ofrecen consejos ni estrategias concretas sobre la frecuencia o el tiempo que tenemos que hacer los movimientos. El trabajo que han hecho estos científicos ofrece una estrategia muy sencilla, muy asequible, que es dar un paseo suave de 5 minutos cada media hora. Claro, ¿qué pasa? Esto, claro, si tiene un trabajo o un estilo de vida en el que tiene que permanecer sentado durante periodos más prolongados, pues este único cambio de comportamiento podría reducir los riesgos para su salud de pasar tantas horas en la silla. Nuestro estudio también ofrece orientaciones claras para que los empresarios promuevan un lugar de trabajo más saludable, aunque pueda parecer contradictorio. Hacer pausas regulares para caminar puede ayudar a los trabajadores a poder llegar a ser más productivos que trabajar sin parar y sin descanso. Pues mira, no está mal darle a Just Dance también. Es una cosa que... Just Dance. ¿Ves? Es otra de las opciones. O el Wii Sports. En cuanto a la intensidad, nuestro estudio se centró principalmente en hacer pausas regulares para caminar despacio. No sabemos si algunas de las estrategias de caminar, por ejemplo, paseos de 1 minuto a cada hora, habrían aportado beneficios para la salud desplazándose a marcha más forzada, ¿no? Entonces, pues bueno, en cualquier caso es importante caminar. Y termina la noticia diciendo que una alternativa para los conductores, por ejemplo, de camiones y de autobuses, ¿no? O incluso vosotros que probablemente cuando trabajáis en una oficina o en algún sitio sentados muchas horas, decirle a tu jefe, no, perdone jefe, me estoy levantando cada media hora porque es que es bueno para la salud. Pues igual tu jefe te mira mal porque esto es así. Entonces, actualmente estamos probando más de 25 estrategias diferentes, según comenta la científica, para contrarrestar estos efectos nocivos sobre la salud, que es permanecer sentado durante tanto tiempo. Muchos adultos que tienen trabajos en los que simplemente no pueden caminar cada media hora, por ejemplo, camioneros, autobuseros, taxistas, no, esta gente no, esta gente tiene que estar ahí en el autobús llevándote y trayéndote a ti, y tienen jornadas de 8 horas que a lo mejor las 8 horas venga ahí. Sentaos, venga, y vamos con el autobús para allá, y ahora venimos para acá, y ahora vamos para allá, pero no se pueden levantar. Los pobres rara vez se levantan, rara vez ni siquiera van al baño. Entonces, las estrategias alternativas que se produzcan de los resultados que vayan a salir a partir de este estudio, comparables, que puedan salir en última instancia, por tanto, permitirán así que la gente elija la estrategia que mejor se adapte a ello y a su estilo de vida. Pero sin lugar a dudas, pues hay que intentar buscarlo, porque insisto, hay trabajos y en general yo creo que esto es así, los trabajos son muy complicados. Pues eso, yo creo que tú te estés levantando cada media hora, tu jefe va a pensar que tienes un problema. Aparte de que te pueden reñir o pueden decirte, pues no eres productivo, te echo. Entonces la única alternativa que yo creo que tiene más sentido o es más liviana es intentar encontrar el equilibrio. No te levantes a lo mejor cada media hora porque tu jefe no te mire mal, pero a lo mejor cada hora sí es más factible que lo hagas a lo largo de... ¿no? A lo largo de la jornada. O, como bien decía ahora Deni, efectivamente lo importante es también poder compensarlo cuando sea posible. Pues eso, yo os digo, yo no soy una persona tampoco súper atlética y súper deportista, pero sí que en la medida de lo posible, si me paso, pues eso, llevo ya aquí casi 2 horas hablando, os aseguro que antes de sentarme aquí, no he estado sentada esta mañana, y que cuando me levante probablemente de aquí, no me voy a quedar mucho rato sentada por la tarde. Entonces, es igual que yo esté 2-3 horas, o incluso, insisto, yo cuando trabaje, pues también soy consciente de que voy a tirarme 1 hora en transporte a la ida, 1 hora de transporte a la vuelta, etcétera. Entonces, son varias horas que ya también voy a estar al cabo del día moviéndome, voy a poder subir escaleras, voy a poder andar, voy a poder tal. Entonces lo voy a poder sobrecompensar de muchas maneras seguramente. Y eso también es importante, ¿vale? Porque, insisto, entiendo que esto yo lo digo así y lo comentan en el estudio y parece como de sí, espérate que le voy a explicar yo a mi jefe que me levanto cada 5 minutos o tal. Compensarlo, como ha escrito muy bien Deni, es lo más importante. En otro orden de cuestiones de la vida, hay una noticia que a mí me ha llamado mucho la atención, y es que son 2 convivientes, comparten hasta un 32% de las bacterias de la boca y un 12% de las intestinales, según un nuevo estudio. ¿Y esto qué quiere decir? Os comento.
Resulta que hay un nuevo estudio que se ha publicado, de hecho, este mismo miércoles por la revista Nature, que revela que algunos de los microorganismos que componen nuestro microbioma, ¿vale? Nuestro mundo microbiano, en el humano se transmiten a través de la interacción social, ¿vale? Entonces, las personas con las que estamos en contacto, ¿no? Por ejemplo, con quien viváis, con vuestros colegas, vuestros compañeros de piso, vuestra familia, vuestra pareja, son una fuente crucial de bacterias que contribuyen a nuestra salud. Por ejemplo, dos personas que conviven juntas, ¿vale? Hipoteticemos una pareja, comparten, o dos compañeros de piso, comparten hasta el 32% de las bacterias presentes en la boca y un 12% de las que se encuentran en los intestinos. El hallazgo puede ayudar a entender cómo se adquieren las especies microbianas asociadas con el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y otras muchas enfermedades. Y es que el microbioma humano es el conjunto de microorganismos que viven en nuestro propio organismo y resulta esencial para el buen funcionamiento de los sistemas tanto inmunológico como digestivo, entre otros muchos. Sin embargo, se sabe muy poco sobre cómo los adquirimos y cómo se transmiten entre estos individuos, entre los distintos individuos, mejor dicho, estas bacterias y organismos que nos componen a nosotros, ¿no? De hecho, antes de proseguir leyendo, os diré que una de las cosas que se dice también mucho es que no solamente es importante todo el microbioma que tenemos para nuestras propias enfermedades y para nuestro sistema inmunitario, sino que incluso, el inmunitario y el digestivo son quizás los más destacados, pero sí que está estudiado y hay estudios que lo mencionan, que de hecho cuando dos personas que son pareja se besan, en ese beso, el que a ti te guste o no te guste el beso de una persona también tiene mucho que ver con su microbioma y con su propia microbiota, porque nuestra microbiota está de manera inconsciente analizando todo: el sistema inmunitario, el digestivo, la salud, la higiene, etc. Así que realmente todo eso, que nosotros no somos conscientes pero que está ahí, es cierto, igual que también lo que comentan aquí de que hay un gran porcentaje de bacterias, inevitablemente cuando yo llego y beso a mi pareja, pues es normal que haya un intercambio de bacterias y evidentemente mi sistema inmunitario y mi microbioma ya sabe que él no es una amenaza, sino que es una persona con la que yo estoy compartiendo mi propio microbioma y en su caso será igual, ¿vale? Esto como pequeño inciso y apunte por si os sirve, para que veáis otro ejemplo claro. Un mayor estudio internacional sobre la transmisión de este tipo de bacterias es que el investigador del Departamento de Biología Celular Computacional e Integrativa del CIBIO de la Universidad de Trento y el Instituto Europeo de Oncología, que están ambos en Italia, que se llama Nicola Segata, ha coordinado el mayor estudio internacional sobre la transmisión de las bacterias asociadas a la salud. Y es que la investigación se ha hecho en colaboración con 18 instituciones y centros de investigación de todo el mundo, entre ellos un grupo de investigación del Instituto Español de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos, que sus siglas son muy largas porque es el IATA-CSIC, ¿vale? Por el Centro de Investigaciones que ya hemos mencionado varias veces en el día de hoy. Y el equipo analizó así cómo se transmiten las bacterias entre generaciones, es decir, en una transmisión vertical, de padres a hijos y de hijos a... de abuelos a padres y de padres a hijos. Y entre personas que viven en contacto cercano entre sí como parejas, hijos o amigos, que sería una transmisión más horizontal, ¿vale? Por ejemplo, lo que os decía yo con mi pareja frente a yo con mis padres, que sería vertical, ¿ok? A partir de más de 9.000 muestras de heces y saliva de personas de todo el mundo, pues el estudio ha confirmado por primera vez que la primera transmisión del microbioma intestinal tiene lugar al nacer y es muy duradera. Es decir, que las bacterias del microbioma materno se pueden detectar en personas ya mayores. Esto también se había visto en otros estudios y es que también se sabe que cuando nosotros nacemos, tiene todo el sentido del mundo. Cuando una persona nace por el canal del parto. El canal del parto está entre la vejiga de tu madre y el ano de tu madre, porque es ahí donde está el orificio diseñado para eso. Entonces,
¿Qué ocurre con esto? Pues que en ese orificio, evidentemente por donde tú sales, querido individuo que vienes al mundo, o individua, pues cuando salimos, inevitablemente nos estamos llevando mucho microbioma, ¿vale? Mucho del microbioma materno, tanto del intestino como incluso del propio microbioma de la parte más uterina, ¿vale? O incluso todas las bacterias, ¿no?, que hay en todo el tracto femenino, que ya hemos hablado alguna vez, que sirven para proteger y para, evidentemente, estar de manera sana y adecuada. Pues igual que ocurre con nuestro microbioma digestivo. Entonces todo eso parece que efectivamente cuando nosotros nacemos nos lo llevamos en el proceso, ¿vale? Porque claro, sacar por ahí la cabeza pues es lo que tiene. Y eso también parece ser que incluso aunque nos laven y tal, está ahí, ¿vale? Y además también toda la interacción sanguínea, pues también hará que vaya toda la microbioma y todo lo que hay en la madre, también inevitablemente pasa al microbioma del bebé o de vosotros como individuos, igual que pasó conmigo, igual que nos pasa a todos. Así pues, también muestra que los adultos obtienen bacterias con las interacciones sociales, ¿vale? De persona a persona. Claro, si yo le llego y le doy la mano a alguien, ¿no? Y tal. O el microbioma oral, cuando se transmite de una manera marcadamente diferente con el microbioma intestinal. Claro, no estamos en lo mismo. Pero, sin lugar a dudas, viviendo juntos, la presencia de bacterias compartidas entre dos personas, más que la edad o la genética, es esencial y especialmente es lo que se refiere a este microbioma oral, y debido especialmente a la facilidad con la que se comparte la saliva, por ejemplo en España, no sé si, yo creo que sí, que en todos los países latinos, en Francia y tal, somos muy dados a darnos 2 besos cuando nos conocemos o a estrecharnos la mano y tal. Hay en otros países en los que esto no se hace. Entonces, ¿qué pasa? Que todo este tipo de contacto, pues yo inevitablemente tengo aquí, aunque yo me voy al baño, ¿no? Y me lavo las manos, pues a lo mejor, quieras que no, aquí hay algún tipo de biopelícula, de algún tipo de microbioma que a mí se me quede, ¿vale? Y que va a ir pasando inevitablemente a la gente que esté más en contacto conmigo. Eso es esperable. Entonces, es que la vida es así, ¿qué queréis que os diga? Somos todos rodeados de bacterias y de microbiomas por todas partes. Hay más microbiomas de los humanos y de todo, o sea, de todos los seres vivos que seres vivos propiamente. O sea, por eso se dice tanto lo de si te sientes solo, tienes más bacterias en tu cuerpo que células. Así que no te sientas tan solo, que no es para tanto. No seas dramática, Queen, que no es necesario. Las tasas, en cualquier caso, más elevadas del intercambio de las cepas de los intestinos entre personas se han detectado, sobre todo, como decíamos, entre madres que cohabitan con sus hijos, sobre todo de 0 a 3 años, ¿vale? Porque son las etapas normalmente donde los niños también tienen menos control. Ya sabéis que suelen, mamá, y mamá es la pobre en plan, pues Dios, que me atragantas, hijo. Pero es algo muy común. Además, los bebés van con las manos, sus manos y su boca son a todas partes. Entonces, pues bueno, es lo que hay. Así que estas seguidas de individuos de 4 años o más que estén en el mismo hogar, ¿vale? Que ocupan un 12% comparado con el 34% de los primeros. Gemelos adultos que no cohabitan tienen un 8%. Esto también tiene mucho que ver con el tema de la genética común que tienen los gemelos. Y adultos que no cohabitan en el mismo pueblo pueden también llegar a compartir, ojo, lo mismo, un 8%. O sea, son porcentajes bastante elevados teniendo en cuenta todo lo que hemos visto, ¿no? Pero es bastante, a mí me parece bastante interesante y no está de más comentarlo. Porque parece que no, pero todo eso tiene mucho más que ver con nuestra salud y con todo lo que nos pasa de lo que nosotros pensamos. Y ya vamos con el top 3 de las últimas 3 noticias. Una es porque me ha llamado mucho la atención, y aquí se ve la pedazo fotaca, y es que descubren y eliminan un monstruoso sapo venenoso en un parque natural de Australia. ¿Sabéis que Australia es el país que tiene todos los bichos venenosos de este universo? Si tú quieres encontrar un bicho venenoso, vete a Australia, seguro que ahí está.
O si quieres matar a alguien, también te lo puedes llevar a Australia, que seguro que algún bicho venenoso le pica, le muerde o le hace algo y así ya te lo quitas de en medio. Pero la cuestión es que el ejemplar, este ejemplar de sapo venenoso, como veis es gigante, es que es, o sea, monstruoso es por el tamaño, porque es que es una barbaridad, o sea, madre de la Virgen. En fin, os leo la noticia. Dicen, agentes del Parque Nacional de Conway, en Queensland, en Australia, descubrieron y dieron muerte el pasado fin de semana cerca de Airlie Beach a un ejemplar de sapo de caña, el Rhinella marina, de 2,7 kilogramos de peso. En una nota informativa publicada por el Departamento de Medio Ambiente y Ciencia del Gobierno de Queensland, se califica al ejemplar como un monstruo por lo grandote que era, y el Museo de Queensland ya ha mostrado su interés por este animal para conseguir sus restos disecados y para poder exponerlo como el mayor sapo conocido de esta especie en la zona, y también por supuesto para conocer más sobre el individuo. Los guardabosques en concreto fueron los que lo encontraron, concretamente la que salía en la foto es la guardabosques Kylie Gray, quien dijo que una serpiente que se deslizaba por la vía los obligó a detener su vehículo. Y cuando salió y miró hacia abajo, se quedó sin aliento cuando vio al monstruoso sapo de caña. Que aquí está, es que fijaos, pedazo bicharraco. Si es que coges esto y te caes para abajo. Me agaché y agarré el sapo de caña y no podía creer lo grande y pesado que era. Lo llamamos Toadsila y rápidamente lo pusimos en un contenedor para poder sacarlo de la naturaleza, según explica esta mujer, ¿no? Un sapo de caña de este tamaño comerá cualquier cosa que le quepa en la boca, y eso incluye insectos, reptiles y pequeños mamíferos. Lo he dicho, es que fijaos el bicharraco que es. Entonces, creemos que es una hembra debido al tamaño, porque los sapos de caña de hembra crecen más que los machos, ¿vale? Y cuando regresamos a la base, pesaba 2,7 kilos, o que podría ser un nuevo récord hasta la fecha. La encontraron a una altitud de 393 metros, lo cual no es inusual, pues ha despertado mucho interés entre nuestro personal de guardabosques debido a su tamaño. No estoy segura de cuántos años tiene, pero los sapos de caña pueden vivir hasta 15 años en la naturaleza, así que este ha existido por mucho tiempo, es decir, ya tiene que tener bastantes años. Nos complace haberla sacado del Parque Nacional, y sobre todo porque está recordando que esta especie, que es invasora allí, está provocando graves daños en el medio ambiente en Australia. El veneno que utiliza es defensivo, ¿vale? Porque el sapo de caña o sapo neotropical gigante, el Rhinella marina, es una especie de la familia Buffonidae que presenta glándulas venenosas que producen una sustancia, ¿vale?, altamente tóxica para la mayoría de los potenciales depredadores que tiene, claro. Por lo general, los adultos alcanzan hasta los 15 centímetros y conocida esta especie de sapo, pues están aproximadamente en un récord de peso de 2,65 kilos. Está incluido en la lista de los 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo por la UICN y es nativo de América desde el Valle del Río Bravo en el norte de México hasta el Amazonas central y el sudeste de Perú, que suelen ser sus sitios más habituales, pero fue introducido en Australia en el año 1935 y desde hace 2 décadas es una plaga de grandes dimensiones y con un fuerte impacto ambiental. Y sobre todo, una de las cosas que es importante y el por qué os leo yo esta noticia es porque en Australia son muy radicales con el tema de las especies invasoras. De hecho, lo que me estoy leyendo yo en el libro es que precisamente, y tiene todo el sentido del mundo, hace muchísimo tiempo que Australia se separó del resto de continentes. Entonces, para ellos, cualquier especie introducida allí es un señor problema, porque altera de manera más destacada, porque en realidad Australia es como una gran isla, pero es una isla, y las islas son lugares donde hay una fauna y una flora únicas, pero también son lugares que precisamente por eso tienen una delicadeza mayor todavía de la que la tienen ya de por sí otros muchos ecosistemas que también lo son, pero las islas más todavía, y Australia especialmente. Entonces, como os digo, este sapo es una especie invasora allí y por eso lo han descubierto, pero desgraciadamente
según las noticias y según he leído, parece ser que lo eliminaron y por eso el zoo, o sea, el museo estaba interesado porque lo quieren disecado y lo quieren para exponerlo. Es una pena, bajo mi punto de vista, cargarte a un espécimen similar, pero también entiendo que en Australia, insisto, tienen leyes muy estrictas, son muy severos con estas cosas y se lo toman muy, muy en serio. Irónicamente, yo pienso muchas veces que teniendo tanto animal que mata y que tiene veneno, pero bueno, luego, claro, son especies de allí y son autóctonas de allí, entonces se les tiene otro tipo de consideraciones. A las invasoras, pues se las suele eliminar. Bueno, pues nada, aquí os coméis el anuncio, el spoiler. En fin. Una de las cosas más llamativas que también he encontrado es que hay una extraña secuencia en la que han logrado filmar a un calamar gigante frente a la costa de Japón, que es esto de aquí, ¿vale? O sea, es que esto es un señor... O sea, esperad, que lo voy a poner más grande. Así lo veréis mejor. Fijaos, pedazo de bicharraco. O sea, yo me encuentro con esto en el mar y me he dado síncope. O sea, nunca habían encontrado uno tan cerca de las costas de Japón. Mira, verlos vivos en la naturaleza sigue siendo relativamente raro. Este bicharraco medía 2,5 metros. O sea, es que es muy raro realmente verlos y más sobre todo tan en la superficie es muy raro. Porque suelen vivir los calamares y demás, suelen estar bastante profundos. No se sabe si a lo mejor es que ha subido porque tenga algún tipo de problema o tal. Aparentemente, por lo que he leído en la noticia, en principio el animal estaba bien, ¿vale? De hecho, bueno, aquí te lo cuentan, ¿no? A principios de este mes, Yosuke Tanaka y su esposa Miki, que operan un negocio de buceo en la ciudad de Toyoka, en la región de Hyogo, no sé si se dice así, perdonadme, fueron alertados sobre un calamar por un vendedor de equipos de pesca que lo había visto en una bahía, ¿vale? Entonces la pareja tomó su bote para alcanzar a la criatura que flotaba cerca de una costa rocosa y ahí estaba, era un calamar enorme. No tuvimos los tipos de movimientos ágiles que normalmente muestran muchos peces y criaturas marinas, puesto que sus tentáculos y aletas se movían muy lentamente. El tamaño del animal y sus enormes ojos eran sorprendentes y Tanaka dijo que estaba imaginando el poder que usan los calamares para atacar a las ballenas, que se encuentran entre los principales depredadores. Pude ver de hecho sus tentáculos moviéndose. Pensé que sería peligroso que me agarrara con fuerza y me lo llevaran a alguna parte. Se sabe que los calamares gigantes viven en las aguas alrededor de Japón y ocasionalmente llegan a la costa. Pero aún así es muy raro conseguir verlos y mucho más filmarlos, porque cuando tú ya quieres ir, pues ya no te ha dado tiempo. Entonces el calamar sí que es verdad que parecía débil y se movía demasiado lentamente, según comenta Tanaka, y hay pedazos de su piel que estaban desprendidos de su tronco. Entonces, aunque fue muy emocionante, creo que no hay nada más raro que esto y que probablemente, y desgraciadamente como os digo yo, pues sea significativo de que a lo mejor le ha atacado a algún otro animal y pues no estuviera precisamente en sus mejores condiciones. No significa que haya muerto, ¿vale? Pero no estaba, pues eso, en condiciones adecuadas, digámoslo así. Y aún así sigue siendo un bicho impresionante. O sea, bueno, sí, ¿veis? Aquí se ve... Yo creo que sí, le ha debido de atacar a algún tipo de animal, pero bueno, no obstante, las imágenes siguen siendo impactantes por doquier. Es gigante, 2,5 metros, es una barbaridad. Y la última noticia, ¿vale? Que os traigo hoy, antes de irnos a Cell to Singularity, para seguir avanzando otro poquito más en el juego. De momento os leo la última noticia por hoy, que habla sobre un plan que combatirá la amenaza del coipú, que es el último gran animal invasor de los ecosistemas. Concretamente en Cataluña, ¿vale? Una región de España, que es una de las comunidades autónomas, ha registrado la entrada de unas 30 especies exóticas de promedio al año y ya tienen intervenidas a 1.678, de las que 198 están de hecho todavía en plena expansión y los expertos de hecho ven de manera todavía muy ilusoria erradicar en muchos casos y plantear de hecho una solución que para contener de hecho el avance y evitar daños mayores y mantenerlas sobre todo a estas especies alejadas
del entorno natural para que no hagan daño en las especies autóctonas. Aquí tenéis al coipú, ¿vale? Que es como una especie de rata herbívora de ambientes acuáticos, ¿vale? Originaria de Sudamérica, que se ha convertido en una de las más recientes y preocupantes especies exóticas invasoras, que sobre todo está principalmente en la zona de Cataluña. Y os leo la noticia que dice: el coipú, un roedor herbívoro de gran tamaño parecido a la rata o a la nutria, ¿vale? Para que os hagáis una idea de lo grande más o menos que es, yo diría más bien como una nutria, es propio de ambientes acuáticos, originario de Sudamérica y se ha convertido en la más reciente y preocupante especie exótica e invasora que hay en esta región. Los daños que originan los cultivos de las comarcas de Girona, ¿vale? Que es una de las regiones y provincias que componen a la comunidad autónoma que es Cataluña dentro de España, obligarán a que el gobierno catalán presente un plan de choque para controlar su expansión. Así se ha indicado, de hecho, en la presentación del nuevo inventario de las especies exóticas de Cataluña, en donde en estos momentos, como decíamos, están inventariadas hasta 1.678 especies exóticas, de las cuales 198 son invasoras, que es un 12%. Aquí tenéis algunas, ¿no? Las especies de plantas, 1.119, 180 de invertebrados terrestres, en aves hay 177, invertebrados acuáticos 80, peces continentales 37, reptiles 30, algas 17, mamíferos 11, peces marinos 9, diatomeas, que son pequeñas bacterias que viven en zonas de agua dulce 9, anfibios 7 y hongos 2. En Cataluña, de hecho, se han contabilizado 630 especies exóticas más que hace 9 años, y de estas 293, es decir, aproximadamente un 46%, son nuevas introducciones. El resto se debe a un mejor conocimiento, por lo que se estima que cada año entran en promedio unas 30 especies exóticas nuevas. Uno de los focos de mayor preocupación actualmente se centra en este coipú, el Myocastor coipus, que es este roedor que fue introducido desde Francia hace solo 10 años y se ha extendido rápidamente hacia las comarcas de la zona de Gerona o de Girona, concretamente en Empordà, en Gironès, en el Pla de l'Estany y la Garrotxa. En Francia fue utilizado también abundantemente en la industria meletera antes de que algunos ejemplares se escaparan de las granjas, y ahí ya vino la invasión para los demás. El coipú abunda especialmente en zonas de humedales, estanques y riadas o rieras, e incluso puede realizar desplazamientos por mar. O sea que es que, ojito, cuidado con el coipú, que es un peligro. Pero este animal además está causando importantes daños en los cultivos de arroz, entre otros impactos, por lo que el gobierno catalán presentará mañana un plan para frenar su expansión. Digo mañana, pero esta noticia era de... A ver si la encuentro, de qué día la he encontrado. Aquí, es de ayer concretamente la noticia, entonces hoy en teoría presentaban el plan. Pero bueno, en esencia es que hay trampas para capturarlos, ¿vale? Es lo más importante. El Departamento de Acción Climática de Cataluña ha creado una brigada específica que estará operativa de los 365 días del año para prevenir la expansión del coipú. Esta brigada es una de las medidas concretas que prevé el plan de choque para que precisamente esta especie no se expanda más, y se busca dar respuesta de urgencia ante los daños y encargada sobre todo de promover los recursos, tanto materiales como formativos, a la red de gestores para la erradicación de esta especie invasora, que está formada por todos los agentes del territorio implicados. También se cederán trampas para capturar ejemplares o vallas electrificadas para proteger cultivos y huertos, para poder así dificultarles un poco más la vida. Alerta temprana, porque es que la administración catalana quiere abordar el problema para evitar que sea un nuevo caso en el que sea una especie desbordada, ¿vale?, por esta invasión de esta especie exótica. Los expertos ven necesario sobre todo extremar la vigilancia para evitar la entrada de nuevas especies exóticas colonizadas, pero en muchos casos pretenden erradicarlas y puede ser una tarea titánica o ilusoria cuando ya se han asentado y se han hecho fuertes en el territorio principalmente. Por eso, para afrontar este problema se considera prioritario contener su avance, prevenir daños económicos, ecológicos y de salud, y mantener las
lejos totalmente, todo lo más posible, de los enclaves de mayor valor natural para salvar así las especies que estos albergan, los parques naturales y lugares así. Así lo indica por lo menos Ana Barnada, secretaria del Medi Ambient del Govern, ¿vale? De Medio Ambiente del Gobierno de la Comunidad Autónoma, para quien el objetivo central ya no sería erradicar las especies exóticas invasoras, como marca la legislación estatal, sino controlar sus poblaciones para evitar los daños sobre el medio natural y la producción del sector primario, como aconseja el problema suscitado por el Coipú en Girona, como hemos comentado antes, o el gobierno catalán, de hecho, que también dice que duplicará su presupuesto para este fin de 1 a más de 3 millones de euros. El caso de éxito de la avispa asiática, por ejemplo, es el documento de las especies exóticas a Cataluña, ¿vale? Que es un volumen de las especies exóticas de Cataluña que recomiendan reforzar todos los mecanismos de detección rápida en la red de alerta, pero asumiendo que acabar con las especies invasoras puede ser una tarea imposible, como se ha visto también en el caso de la avispa asiática. Y es que este es un ejemplo clarísimo, pero clarísimo, de cómo a veces los intentos para erradicar una especie ya no tienen ningún viso de éxito y a lo sumo lo que se puede intentar es evitar daños mayores. Joan Pino destaca que el problema principal de las especies exóticas invasoras es que en muchas ocasiones se produce una detección muy tardía de las mismas y que la reacción normalmente para intentar afrontar el problema se da cuando ya es casi imposible encontrar un remedio para evitar su implantación. Solo podemos plantearlo si la especie se detecta en una fase muy inicial y en un estadio que aún no esté estabilizado, porque entonces sí lo puedes erradicar, pero ya una vez se haya hecho con el territorio, tú ahora coge y échala. Pues no. Así que cuando se ha llegado a determinado nivel de expansión y de distribución en el territorio es muy difícil, caro y prácticamente imposible su erradicación. En este contexto lo único que puede plantearse es ejercer un cierto control sobre estas especies exóticas invasoras que comportan un mayor peligro económico, ecológico o en la salud. La opción es mantener así estas especies invasoras fuera de las zonas naturales más frágiles, ¿vale? Para que no dañen los ecosistemas dentro de lo posible y conservarlas en hábitats más escasos y aparte, por supuesto, mitigando así el impacto en la economía y en la salud. Aquí tenéis un ejemplo de las cotorras argentinas, que también son otra especie exótica invasora que da muchos problemas también en Cataluña y aquí en Madrid, por ejemplo. Y en su mayor parte también, como hemos comentado antes, son las plantas las que son especies exóticas en Cataluña y que dan tantos problemas. También, como hemos comentado, había 177 especies de aves, entre ellas la cotorra argentina, 80 de invertebrados acuáticos, 37 de peces, 30 en reptiles, 17 algas, 11 en mamíferos, 8 en peces acuáticos, obviamente, pues son peces marinos, 9 en diatomeas, 7 en anfibios y 2 en hongos. Los viajes, el cambio climático y las aguas de lastre de los barcos son algunas de las circunstancias que propician esta movilidad de estas especies. El inventario, además de estas especies invasoras, de que son un 12%, como ya hemos visto, 1.678 que son exóticas, también distingue otras categorías de especies con potencial invasor, como 509, que son un 30%, que ya están establecidas en el territorio, pero que no se han expandido, 631 que corresponden a las introducidas, pero sin una población estabilizada, y unas 340, aproximadamente el 20%, que solo hay constancia de que se han introducido, pero con poquísima información al respecto como para poder concluir ni una cosa ni otra. Las especies exóticas muestran en principio una mayor capacidad de aclimatación en las zonas de tipo metropolitanas, pobladas, y con territorios con una mayor transformación, así como en zonas de regadíos y con temperaturas relativamente suaves, porque son zonas donde es muy fácil llegar y colonizar. La lista negra del inventario que hemos comentado incluye también una lista negra de especies invasoras, obviamente para remarcar aquellas en las que se debería centrar las políticas y las medidas en principio de acción para evitar una mayor expansión de las mismas. En los últimos años se ha apreciado una fuerte implantación de especies acuáticas, de anfibios, de insectos, que han salido victoriosos frente a los intentos de controlar estas poblaciones. Y no solo es el caso de la avispa asiática que comentábamos antes, sino también del mosquito tigre,
que también transmite un montón de enfermedades maravillosas como la malaria, o el picudo rojo, que es el escarabajo que ataca también a las palmeras, una maravilla de invasión, o la polilla del boj. Asimismo, estas especies que llegaron a Cataluña hace pocos años, pero que en poco tiempo han colonizado el territorio de manera destacable y han ocasionado importantes daños económicos, ecológicos y a la salud, y yo hablo de Cataluña aquí porque es lo que dice la noticia, pero en realidad esto es para toda España, no penséis que... Entonces, bueno, los ejemplos de una rápida expansión, pues también tenemos, por supuesto, una rápida expansión en algunas aves como la cotorra argentina o la cotorra de Kramer, ¿vale? O de la misma manera destaca la colonización del pez mosquito, la gambusia, también llamada así, que es un pececito que se mueve en las aguas litorales y que se da por irradicable ya a día de hoy porque no se puede erradicar, es imposible, porque si fuera así se causaría un gran impacto sobre los ecosistemas porque ella literalmente ha sustituido a los peces autóctonos. Entonces, si lo quitamos de en medio, nos cargamos el ecosistema. Maravillas de las especies invasoras cuando ya se hacen con el territorio. ¿Qué pasa? Que todo esto ocasiona, sin lugar a dudas, un detrimento, ¿vale? Una disminución, un daño en las especies autóctonas, las especies que sí que son de la región. Muchas veces esta expansión se produce precisamente produciendo ese detrimento, esa disminución de las especies autóctonas. En el caso del fartet, un minúsculo pececito omnívoro considerado como uno de los animales en mayor peligro de extinción y que vive en los humedales del litoral de toda la zona del Mediterráneo, es un pez de agua dulce que ha pasado de ser la base de alimentación de muchas aves, ¿vale? A principios del siglo XX a ser una especie arrinconada por el pez mosquito, el gambusia que decíamos antes. O el caso famosísimo del cangrejo americano que ha colonizado el delta del Ebro. La única solución en este caso es ya aprender a convivir con él, ya aquí de perdidos al río, y nunca mejor dicho, e intentar mantener así el cangrejo americano aislado del cangrejo ibérico. En este sentido y con esta finalidad se han desarrollado algunas experiencias interesantes en Málaga, donde en algunas cabeceras de ríos se ha colocado al cangrejo ibérico, ¿vale? Segregado del cangrejo americano, aguas abajo, y se construyó de hecho una barrera física en el lecho del río para separar ambas poblaciones y a ver qué pasaba. Se hace necesario, no obstante, también seguir combatiendo a la avispa asiática, por ejemplo, pero aquí la mejor opción sería ayudar a los productores a mantener los panales, ¿vale?, al margen de los impactos de esta especie, con la esperanza de que ésta se vaya integrando en los ecosistemas hasta que aparezcan depredadores de la misma, como el halcón abejero europeo, para que vaya equilibrando todas estas poblaciones y todo este proceso. En fin, que las esperanzas residen a veces en saber que las poblaciones de muchas especies invasoras, tras una fuerte irrupción y expansión inicial, se hacen tan numerosas que al final se convierten en un recurso abundante para otras especies que son sus depredadores con el tiempo. Lo que pasa que en ese proceso pues también perdemos a muchas especies autóctonas y es un daño y es un dolor importante que no siempre es tan fácil de sobrellevar. Así que bueno, pues hasta aquí eran las noticias de hoy, ¿vale? Lo que es la parte de noticias. Voy a ver si ahora puedo permitirme darme 5 minutos, que ponga... Bueno, primero que beba. Voy a poner esto un momento para no perderlas. Tacata. Piki piki. Os estoy compartiendo las noticias por el Discord, que lo tenéis ahí perfectamente en... Vamos, os lo he puesto de acceso. Tenéis ahí los enlaces de las noticias. El otro día es que se me olvidó, así que las he incluido hoy, que como también he leído los blogs, pues podéis acceder a ellos sin ningún tipo de inconveniente. Y pues eso, termino de compartir las noticias, abrimos el juego y os cuento más cositas en Celtus Singularity, que ya sabéis que es un juego que lo abrimos el otro día
Y nos dimos cuenta que es un juego absolutamente genial y bonito para poder aprender cosas. De ciencia y de la evolución y la biología y tal. Y a nosotros eso nos gusta, pero mogollón. Ahí está la última noticia. Es que así puedo cerrar internet, también os digo. Cierro todas las pestañas. Nada, hombre, muchas gracias a vosotros por estar aquí para escuchar las noticias y disfrutarlas conmigo. Vamos a poner esto. Un momento. Que no me aclaro con las pantallas. Ya está, no hay problema que no tenga solución. Pues muchas gracias a vosotros, Denny, a Denny, a Hidden, a Gambly, a Kitty, a todos los que os estéis pasando y estéis por aquí. También a Ultra 9X8, que también se había pasado. Muy buenas a todos en ese sentido y bienvenidos a todo lo que es estar aquí para leer noticias y para aprender y disfrutar. Momento, que tengo yo puesto el volumen a tope. Me encantaría poder bajarme el volumen y no quedarme sorda en el proceso. ¿Es viable? Yes. Vale, vosotros creo que me seguís escuchando igual porque el volumen del micro no lo he bajado. Solo he bajado el del juego porque es que me quedo sorda como una tapia. Y no hay necesidad. ¿Lo estáis viendo? Si no me equivoco el juego ya. Sí, a mí me dice Streamlabs que sí. Que ya lo estáis viendo. A ver si yo hago así. Estupendo, vale. Pues bueno, aquí estamos ya en Cell to Singularity. Ya sabéis que este juego es maravilloso, nos gusta. Vale, en nuestra ausencia se han ido haciendo, que además esto me encanta, que te digan bienvenido de nuevo, arquitecto. Estabas desconectado durante 4 días, 18 horas, pues sí, el tiempo que no he hecho directo, sí. Y bueno, hemos conseguido nada más y nada menos que ganar 1,95 millones mientras no estábamos, ¿vale? Esto me gusta. Y podemos duplicarlo, pero supone dinero. No me gusta que suponga dinero. Soy una tacaña. A tomar por aquí. Pues nada, aquí tenemos. Mirar la Tierra, qué bonita está. Mirad qué bonita. La luna aquí. Estamos a tope, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué me haces aquí? Ah, vale. Sí, vale. Es que no me acordaba que también te ponen esto para decirte, oye, que aquí tienes todo lo que puedes ya desbloquear con todo lo que has conseguido. Mirad aquí nuestro caldito de cultivo, como teníamos las procariotas, los ADNs, los aminoácidos, que fue donde lo dejamos el último día. Y aquí, vamos a alejarnos un poquito. Ahí. ¿Vale? Yo creo que vamos a poner la capa de ozono. La capa de ozono es esencial e importante para el desarrollo de la vida. ¿Vale? Ahí está, capa de ozono importantísima. ¿Por qué? Porque esta capa en la estratosfera, ¿vale? De la Tierra, protege al planeta de la radiación ultravioleta. Es decir, que permite que tengamos protección frente a la radiación solar. Porque si no, no sé si lo sabéis, pero la radiación solar produce daños en el ADN, ¿vale? Lo hemos comentado creo en una de las noticias hoy. Produce mutaciones y las mutaciones ya hemos visto que pueden provocar también enfermedades y claro, pues eso amigos míos es un señor problema. Entonces, pues para que eso no pase tenemos que hacer estas cosas. Hay muchos puntos, muchísimos, mirad todo lo que podemos desbloquear, un montón de cositas. Pues eso, la capa de ozono es súper importante, ¿vale? Otra de las cosas que podemos desbloquear, que yo os dije el otro día, vamos a parar en la célula procariota porque a partir de aquí las células procariotas fueron como el primer tipo celular que surgió, porque era lo más sencillito. Pero, como la evolución siempre busca la manera de ser más guay, pues se forman las bacterias, que es lo que nosotros hoy por hoy conocemos casi como una célula procariota. Son microorganismos unicelulares, los vamos a activar aquí, mirad qué bonitas esas bacterias. Son microorganismos, momento, quita, ahí. Microorganismos unicelulares que tienen paredes celulares obviamente,
Pero además ninguno de los orgánulos que conocemos tradicionalmente de las células animales aparecen en ellos, ¿vale? Porque no tienen orgánulos. Lo que tienen son organelos que forman organismos pluricelulares, es decir, a veces se asocian y crean este tipo de biopelículas que hemos hablado hoy de ellas, ¿vale? Asociaciones entre ellos, pues para ser todavía más eficientes y todavía más grandes y poder conseguir objetivos comunes. También, por supuesto, es súper importante para los individuos reproducirse, es decir, que vamos a poner y activar y a desbloquear la mitosis. Yo ya he hablado de la mitosis, yo no sé cuántas veces ya, pero no pasa nada, porque es muy importante hablar de la mitosis. La mitosis es este proceso en el cual una célula se coge y se multiplica, ¿vale? Se crea un clon de sí misma y se divide, y entonces son dos células iguales. Y este maravilloso proceso, tan importante en la evolución, es precisamente una de las cosas más características de las células, la capacidad de poder dividirse en más células similares o iguales, que son clones. Jesús. Este proceso ayudaría a los organismos de una sola célula a multiplicarse y por tanto multiplicarse hasta el punto infinito de la vida, formando así también lo que llamábamos antes de las biopelículas y tal. Así que mitosis y bacterias importantísimos. Y todo ello gracias a partir de la célula procariota. Una maravilla. Vamos ahora a hablar de un órgano muy importante, que es otro de los que hemos visto ya en las noticias, y es las células procariotas no tienden a tener un núcleo diferenciado porque las células procariotas tienen el ADN en pleno citoplasma. Entonces, como el citoplasma ya tiene ahí el ADN y no está separado, como hemos dicho en las células humanas o células animales y vegetales, se separa el ADN del resto de cositas para tenerlo protegido, para que no le pase nada. Y entonces es cuando aparece esta maravillosa estructura que es el núcleo celular. El núcleo es realmente el centro de control de la célula, es el centro de la vida. Y contiene sobre todo, como decimos, al ADN y a los cromosomas, y es lo que protege y permite que tengamos súper bien protegido el material genético que es tan importante para la vida, hombre. Sobre todo es importante para combatir a estos, a los virus que son malos. Los virus son un agente biológico que se replica dentro de otras células, ¿vale? Literalmente utilizan toda la maquinaria celular y ellos no hacen nada porque son un poco especiales, son un poco parasitillos, ¿vale? Pero a nivel celular. Entonces, ¿qué ocurre con los virus? Pues que como agentes biológicos que se replican dentro de las células y que las parasitan, sorprendentemente, si no fuera por la capacidad del virus para infiltrarse en este ADN, los organismos es muy posible que los humanos no hubiéramos existido, o sea, son capaces, y de hecho mucho de nuestro ADN, y yo creo que esto ya lo hemos comentado en alguna noticia, mucho de nuestro ADN tiene ADN de virus y ARNs de virus incrustados. Así que son importantísimos para la evolución y para todo este árbol de la vida que estamos viendo. O sea, ojito, cuidado, que es importante. ¡Ay! Muchas gracias. Me alegro mucho de que os guste el vídeo de la mitosis. Yo creo que hay muchos vídeos buenos de la mitosis, la verdad. El mío no sé yo si es el mejor, pero bueno, ayuda seguro a mucha gente a entender lo que es lo importante. Otra de las cosas importantes, inevitablemente, para llegar de la célula procariota a la célula eucariota, es también el conformar un organolo que era muy importante y que es muy importante en la historia de la evolución y en nuestro día a día, que son las mitocondrias. Son el motor de una célula, porque literalmente las mitocondrias son un tipo de orgánulos u organelos que convierten la glucosa en energía y que se encargan de dar la respiración celular. Ahí es nada, o sea, sirven para obtener energía y para hacer la respiración celular. Son básicamente vuestro sistema digestivo y vuestro sistema respiratorio, pero a nivel celular. O sea, son súper, hiper, mega importantes. Las mitocondrias son importantísimas. Entonces nosotros ya las hemos desbloqueado y aparece, como no, a nivel evolutivo, dos puntos muy importantes que los vamos a desbloquear ahora mismo. Uno es
La reproducción asexual, porque esto evidentemente una vez surge la mitosis, tenemos que empezar a diferenciar ya entre lo que llamamos reproducción sexual y reproducción asexual, ¿vale? La sexual la veremos más adelante. Vamos a hablar ahora de la reproducción asexual. ¿Qué quiere decir esto? Es muy similar a la mitosis, pero la reproducción asexual es el proceso en el que se produce un organismo completo a partir de un único progenitor. Y tú dirás, bueno, pero si será la mitosis. No, porque la mitosis la hacen todas esas células. Estos son organismos únicos y como tal que crean una vida a partir de ellos mismos. Y no necesariamente son clones. ¿Vale? Tienen pequeñas variaciones. Entonces es importante la reproducción asexual en el mundo, es importantísima para la evolución. Ya lo veremos ahora, como veis aquí las ramificaciones que empiezan a salir, porque de ahí va a venir mucha historia. Así que atentos, no os vayáis que seguimos aprendiendo más cosas. Vamos a pasar a la célula eucariota. La célula eucariota se compone, como os he dicho, igual estructuralmente prácticamente que la célula procariota, y una de las hipótesis más aceptadas es que la célula procariota probablemente lo que hizo fue ir absorbiendo, ¿vale? Haciendo endocitosis, las abrazó muy fuertemente y introdujo en su propio sistema a otras bacterias más pequeñas. Y de ahí muy seguramente venga la estructura de las mitocondrias, que tienen un ADN particular y distinto completamente al que tiene el núcleo. Y por eso las bacterias por eso las mitocondrias tienen tantas cosas en común con las bacterias, probablemente porque originariamente eran bacterias que se introdujeron dentro de otra bacteria más grande que las acabó especializando en una función que era ser el organelo para hacer estas funciones tan importantes, como os decía, de obtener energía y obtener la respiración celular. Y el núcleo, como decíamos antes, pues se desarrolló básicamente para proteger el ADN. Así que vamos a darle a lo más importante. Bueno, a lo más importante, a uno de los puntos grandes e importantes de la evolución, que es la creación de una célula eucariota. Que aquí la tenéis, mirad qué mona. Esta es la membrana. Por aquí aparece pues el aparato de Golgi, la mitocondria, el núcleo, etc. A ver, que no me da esto. Vale. Entonces, aquí la tenemos, ¿vale? Ya la hemos introducido en nuestro caldito del universo. Vamos a multiplicarla porque no puede estar sola en el mundo. Está muy feo estar sola en el mundo. Vamos a subir esto también para que así se nos vayan produciendo más cositas. Estupendo. Ya los hemos multiplicado. Hemos hecho que hagan muchas mitosis. Claro, ¿qué pasa con esto? Las células eucariotas son el principio de lo que somos nosotros, amigos míos. Entonces, dentro de la célula eucariota encontramos el citoplasma, ¿vale? Bueno, perdón, que no os he leído lo que pone como tal de la célula eucariota. Os lo leo. El pariente más complejo, digamos, o un poquito más complejo de la célula procariota fue la célula eucariota. Está formado por la unificación de la simbiosis de varias células procariotas que acabaron conformando unas estructuras más complejas, lo que os comentaba yo antes, simbiosis. Se introdujeron y así se hicieron. Entonces, ¿qué destacamos? Como empieza a aparecer una estructura que es el núcleo, una estructura ya diferenciada, aquí sí que podemos hablar, por tanto, de otra estructura, aparte de donde tenemos el ADN, el material genético muy importante, tenemos el citoplasma. Mira qué bonito, lo recojo para mí. El citoplasma. El citoplasma es que todos esos materiales que están dentro de la célula tienen que tener pues agua y tienen que tener un medio en donde estar, ¿vale? Dentro de la membrana celular, excepto el núcleo que está aparte, está el citoplasma, que es ese liquidillo en el que se permite que existan las proteínas y otro conjunto de orgánulos muy importantes que veremos que son esenciales para la vida, ¿vale? Tales como, por ejemplo, en las células vegetales el cloroplasto, o tales como, por ejemplo, los que hemos comentado antes, ¿no? Pues para los ribosomas, para formar las proteínas, los ARNs, todas esas cositas necesitan estar en este lugar, en el citoplasma. Pero claro, si ya tenemos
células eucariotas que ya son un poquito más complejas y demás, y hemos dicho que son la base de, por ejemplo, nosotros, los humanos, entonces podemos hablar de que se pueden conformar agrupaciones de células eucariotas, ¿no? Grupos de células que se unen para lograr una función específica, lo que denominamos realmente como tejido. Y aquí tenemos tejido, que además nos lleva a que se conformen tejidos fundamentales en cualquier organismo, ¿vale? Que ahora les iremos desbloqueando. También tenemos una cosa muy importante, y es que de los mecanismos más sencillos para formar la alimentación de los primeros organismos que ya empezaban a tener pequeños tejidos, necesitamos evidentemente que esas células se nutran, ese conjunto de células. ¿Cómo lo hacemos? Pues mediante esta alimentación por filtración. La alimentación por filtración es una forma muy pasiva, ¿vale?, de encontrar alimento, haciendo que los nutrientes se filtren a través del cuerpo del organismo, a través de estos tejidos, y este método se usa sobre todo por las almejas, por el krill y por las esponjas, que de hecho las esponjas ya nos empiezan a aparecer aquí. Son de los organismos más sencillos a nivel estructural, lo cual no significa que no estén evolucionados. Ojo, han evolucionado muchísimos más millones de años que nosotros. Ergo, respeto a las esponjas, respeto a Bob Esponja, por favor, muy importante. ¿Que vive debajo de la piña, debajo del mar? Pues sí, pero él es Bob Esponja y a las esponjas hay que respetarlas. ¿Os gusta Bob Esponja? Y yo sé que todos os sabéis la canción, entonces por favor, un respeto. Las esponjas son muy importantes. Exactamente, hashtag respeto a Bob Esponja. ¿Que vive la piña debajo del mar? Bob Esponja. Pues eso. Pues Bob Esponja necesita de estas cosas. Necesita tejido, necesita ser un animal de filtración, aunque todos sabemos que se come hamburguesas y tal, pero bueno, es que hay animaciones. En la animación y en el mundo ficticio se pueden hacer otras cosas, ¿vale? En el mundo real yo no me imagino a una esponja comiéndose una hamburguesa. Me da que no es lo suyo. Aunque todo es cuestión a lo mejor de troceársela y igualmente, pues igual se la filtra, ¿no? Filtra todo el sustancio y se lo come igual. Pues es posible. No voy a decir yo que no. ¿Quién dice que no? Pues no vamos a discutir con las esponjas porque son más viejas que nosotros y hay que tenerles respeto. Pero en cualquier caso, sí que es verdad que incluso las esponjas, que de hecho aparecen un poquito antes que los tejidos estos que veis aquí, que ya están más especializados, aunque prácticamente todo ocurre simultáneamente, ¿vale? Pero para verlo bien, vamos a primero activar las esponjas, ¿vale? Las vamos a desbloquear primero a ellas. ¡Tácata! El uno se convierte en muchos y emerge así el primer organismo multicelular. Pues claro, las esponjas realmente, como ahora veremos, mirarlas, qué monas. Esponja. Me encanta. Pues aquí estamos, ¿veis? Ya estamos en el océano. Mirad qué bonito. Y aquí tenemos una esponjita. Una de las cosas que pasa con las esponjas es que, como se define bien aquí, es el primer organismo multicelular del que tenemos constancia en el mundo, porque estos seres que están ahí fijados, ¿no?, que parecen casi una planta porque están fijados en el suelo, son por tanto estacionarios o están ahí arraigados, digamos de otra manera, se alimentan a base de filtrar, ¿vale?, como producto de la fusión de muchas células eucariotas. Realmente aquí todavía no hay ni siquiera lo que se denomina como un tejido, ¿vale? Empiezan, pero realmente no tienen un tejido definido, son un conjunto de células agrupadas que se ayudan en el proceso. Una cosa, por cierto, muy parecida a lo que ocurre en el caso de las células procariotas que os decía yo que forman estas biopelículas. ¿Cuál es entonces la diferencia entre una biopelícula y la esponja? Pues que la esponja sí que tiene asociaciones entre dichas células para interalimentarse entre todas, para filtrar todas juntas, y hacen pequeñas asociaciones que ya las hacen trabajar en grupillo. Hay como una agrupación bonica. Claro, ¿qué pasa con esto? Que inevitablemente, vamos a multiplicar el número de esponjitas,
¿Qué pasa con esto? Que inevitablemente esto, por eso decía, simultáneamente aparece un poco la definición de tejido, un poquito también el tema de tejidos más específicos o células más específicas que progresivamente van a dar este tipo de evolución. De hecho, según se ha visto, las esponjas, efectivamente, y como veis aquí, muchas de ellas en su forma de vida, las esponjas tienen una parte que es sedentaria, que están ahí arraigadas al suelo, pero luego cuando sufren una parte que es reproducción asexual, permitirá que haya más esponjas, y con la reproducción sexual que aparece también por aquí, aparecerá una nueva forma de vida bentónica que se empieza a poder mover de manera al principio no voluntaria y después un poco ya más voluntaria, pero en general las medusas se mueven un poco por corrientes y chimpún. Pues es cuando aparece todo esto, ¿vale? Entonces, por partes. Vamos a ir primero a la reproducción sexual, antes de pasar a la medusa y a los tipos de tejidos, porque esto irá como así, más o menos, para que entendáis un poco. Vamos a ir poco a poco. Primero la reproducción sexual. La reproducción sexual os sonará más que la sexual porque es la que practicamos nosotros los seres humanos, y es que hay un método de multiplicación extremadamente largo que involucra no solo un proceso de mitosis, de división de clones, sino que aparece la meiosis, que yo ya os he explicado en algún vídeo, y que implica que una célula 2N acaba sufriendo dos divisiones, que son el proceso de la meiosis, para conformar lo que llamamos las células gaméticas, que son más conocidas en nuestra especie, por ejemplo, como el espermatozoide y el óvulo, que son esenciales porque cuando combinan la información genética de los dos individuos, como hemos comentado también en una noticia antes, hay así, normalmente esto sucede porque hay dos sexos, ¿vale? Eso no lo he dicho, pero bueno, pues suele ser porque hay dos sexos diferentes, unos generan espermatozoides y otros óvulos, para crear así juntos un nuevo individuo que sea variable, que sea más evolucionado o mejor y más adaptable. Así que eso es lo que tenemos aquí con la reproducción sexual. A su vez, evidentemente, y como os he dicho, las esponjas practicaban la reproducción asexual, que la hemos visto hace nada, pero también empiezan a practicar la reproducción sexual según va pasando el tiempo y la evolución, y entonces llegan a conformar lo que llamamos medusas. La vida abandona, por tanto, el fondo del océano y comienza el viaje. Comienza ya a haber una vida móvil en el mundo. Un organismo que se mueve como tal. Aquí tenéis a una medusita. Muy buena. Mirad qué guapa. Mirad qué bonita. Aquí tenemos a la medusilla. ¿Y qué son las medusas? Aparte de animales que vosotros conoceréis porque os pican y nos caen bien, las medusas en el fondo son muy importantes. Porque las medusas son animales acuáticos, de cuerpo completamente blando y con la capacidad de movimiento propio por esa campana gelatinosa, ¿vale? En forma de paraguas y tentáculos rastreadores. La mayoría de las medusas, de hecho, son animales que se dejan llevar, insisto, por las corrientes, y luego ya algunas de las formas más modernas, ¿vale? O más modernas en el sentido de que han surgido en la evolución más tarde, han sido las que se han podido mover de esta manera ya más controlada, ¿ok? Veis que ya hemos puesto muchas más esponjitas y aquí está la medusa que ahora le vamos a poner amigas medusitas para que la hagan compañía. También, de manera evidentemente relacionada, aparece una cosa que seguramente habréis oído mucho y está muy asociada también con las esponjas y tal, que son los corales. Los corales son prácticamente primas hermanas de las esponjas porque son un invertebrado marino con la capacidad de desarrollar un exoesqueleto duro de carbonato cálcico. O lo que es lo mismo, los corales son, a efectos prácticos, los primeros invertebrados que aparecen, que en realidad son muy similares a las esponjas en estructura, con la diferencia de que en mitad de su alimentación son capaces de adquirir el carbonato cálcico y convertirse en organismos duros. Es decir, que por eso son tan importantes y normalmente fosilizan muy bien.
Las barreras de coral y de esponjas son la base del océano para luego conformar las medusas y otro tipo de organismos. Pero os he dicho antes que las medusas al principio se movían así, pues bueno, pues porque, oye, a mí yo me muevo por las corrientes de agua y tal. Pero que luego algunas de las más modernas tienen efectivamente músculos y tienen sistema nervioso que les permite llegar a moverse para poder conformar lo que conocemos nosotros como la natación, el nadar básicamente. Pues bien, vamos a ver un poquito entonces qué son los músculos, como definición según el juego. Los músculos no es más que un tejido especializado en el cuerpo de los animales que les permiten moverse, ¿vale? A efectos prácticos y de manera muy resumida. Pero claro, vosotros ya sabéis más de esto, o si queréis saber más porque no sabéis tanto, yo digo que sabéis más porque yo me acuerdo que he hecho vídeos del tejido muscular y yo creo que ya hemos hablado de ello, ¿vale? En el canal de YouTube, si no recuerdo mal, tenéis vídeos de histología que hablan sobre el músculo y la importancia, la estructura que tiene, etcétera. Entonces, si no os acordáis o si no lo sabéis, yo os animo encarecidamente a que vayáis ahí, que además, ¿lo pone ahí? ¿No? Bueno, ahí tenéis el Linktree, tenéis por ahí en el chat el enlace del Linktree que tiene todos los enlaces del mundo a todas mis cosas, incluido el canal de YouTube. Así que iros a verlo y así aprendéis mucho más de los músculos, que lo podréis ver detenida y pausadamente. Y asimismo, también tenemos el sistema nervioso, que de hecho estamos hablando ahora de él en el canal con la fisiología humana, que se puede aplicar a prácticamente muchísimos de los mamíferos actuales, porque a ver si os pensáis que somos nosotros especiales. Aquí el sistema nervioso funciona igual para prácticamente todo el mundo. Un sistema, por lo menos en cuanto a mamíferos, ¿eh? Entonces, el sistema nervioso, ¿por qué es importante? Porque el sistema nervioso es un sistema de células muy especializado, igual que los músculos se encargan de provocar el movimiento. El sistema nervioso lo que hace es enviar estímulos a través del cuerpo para conformar impulsos eléctricos que lo que hacen es conectarse a otros tejidos, como los músculos, por ejemplo, para provocar la natación o, por ejemplo, para el control de nuestro sistema digestivo, entre otras muchas funciones. Que eso, si queréis, pues os vais también al canal de YouTube, que estamos hablando precisamente de todo lo importantes que son todo el sistema nervioso para los sentidos también, para la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, y por supuesto para el equilibrio, y por ende pues vais a aprender todavía mucho más. Entonces, ya hemos llegado a organismos que se mueven, que tienen músculos, que tienen un principio del sistema nervioso todavía muy primitivo, se debe decir en las medusas es basiquísimo, o sea, hay neuronas contadas y no en todas. Y eso sí, teniendo un mínimo sistema nervioso, un mínimo de músculos y un mínimo de células que trabajan cooperativamente, llegamos a la natación. El simple acto de nadar voluntariamente, es decir, que no te dejes arrastrar solamente por las corrientes, es otro punto evolutivo importantísimo, porque el acto de nadar le dio a muchos organismos, sin lugar a dudas, un lugar en un punto en el que moverse de un lugar a otro por primera vez de manera voluntaria. Normalmente y evidentemente pensemos, ¿para qué se va a mover una medusa? Pues para encontrar comida. ¿Para qué se va a querer mover? O para encontrar pareja y por ende relacionarse para reproducirse. Es decir, las tres funciones vitales. Me alimento, me reproduzco y me relaciono pues para reproducirme. Ya está. Esas son las cosas más vitales. Y, por supuesto, si la medusa es una cosa así redonda, más o menos redonda, ¿vale? Entenderme. Y que tiene unos tentaculitos y tal, y que es muy mona y todo lo que tú quieras. Pero, claro, las medusas que aparecen evolutivamente están muy relacionadas con dos puntos muy importantes también en la evolución. Uno es la simetría radial. La simetría radial es porque, quitando las esponjas y las medusas, que están hechas así, como Dios las trajo al mundo, sin mucho más sentido ni sensibilidad, y que no las podemos meter por tanto en este saco, aparecen otros organismos que sí que tienen, entre ellos de hecho las primeras medusas, hay algunas medusas que tienen simetría radial. ¿Qué significa que haya simetría radial en un organismo? Como por ejemplo en las medusas, ya os digo en algunas, como esta que tenéis aquí.
Pues fue, entre otras cosas, efectivamente, y como bien dice el juego, para hacerlas más eficientes, pero también por unas cuestiones muy lógicas, porque los organismos que se pueden dividir en organismos idénticos, ¿vale? Y en partes idénticas, ¿vale? Es a lo que nosotros denominamos simetría, ¿vale? Y esta simetría radial es la primera que aparece en la evolución y es importantísima porque va a empezar a provocar que, como os decía, en algunos tipos de medusas haya ya un principio de sistema nervioso, un principio de un sistema muscular ya más controlado por un pequeño cerebro o por algunas células nerviosas y como en el cerebro de los mamíferos que controlamos completamente el movimiento, esa simetría es fundamental. Saber qué es derecha, qué es izquierda, qué es arriba, qué es abajo, etc. Pero eso ya lo iremos viendo después. Otro punto muy importante asociado al punto de las medusas evolutivamente están los nidarios. Los nidarios son unos organismos importantísimos en la evolución porque son de las primeras armas orgánicas que están compuestos de células explosivas que lanzan literalmente el arpón tóxico usado como un mecanismo de autodefensa y que se empieza a usar también para la cacería. Pero sobre todo, esto que aparece en los nidarios... Uy, perdonadme. Uy, borrar esto, voy a borrar esto. Uy, no, perdón, los nidarios no. Los nidarios vienen después. Perdonad. He leído fatal. Son los nidoblastos. Los nidoblastos son un grupo de células, que me he ido completamente de situación biológica y evolutiva. Borremos lo último que he dicho de nidarios, que no he nombrado todavía los nidarios. Los nidoblastos son un grupo de células importantísimos, ¿vale? Que empezaron a surgir ya incluso en las esponjas, ¿vale? En estos organismos multicelulares, que son fundamentales y también aparecen, de hecho, en la base de aquellos que van a ir dando una y otra vez el ciclo medusa-esponja. Y es que una de las primeras armas, como os decía, orgánicas, que se encuentran en algunas células especializadas que van a empezar a tener estas esponjas, son células explosivas que... A ver, un momento. A ver, que se había ido. Se había ido, ha vuelto. ¿Me escucháis? Ya está, vale, perdón, ha habido caída de FPS de pronto. Ha sido, claro, es que a ver, hemos creado el gusano plano, y se ha caído todo el sistema. Ha dicho, no puede ser. O sea, esto ya es un punto evolutivo muy tocho, ¿no? Aquí le tenéis. Mirad qué mono. Mirad qué ojillos de... A mí me encanta la simulación porque es que parece que tiene los ojos de así un poco como si se pusiera turbio, ¿sabes? Pero, en fin, it's not a problem. En cualquier caso, la cosa es que el gusano plano, ¿vale? Es un protovertebrado, ¿vale? Es ya lo protovertebrado, es lo primerísimo que aparece casi. El primer organismo con simetría bilateral que forma así los inicios de, como os decía antes, un primer sistema nervioso, un primer cerebrillo, unas primeras células ya nerviosas especializadas y algunos pequeños grupos de especialización dentro de las células de los organismos que serán los primeros órganos internos.
Así que es cuando menos importante este momento evolutivo, que ha sido tan importante que se ha caído hasta el directo. Fijaos si es importante. Pero bueno, creo que os ha quedado claro que es el gusano plano. Creo que hasta aquí sí habíais llegado porque ha sido justo darle. Creo que ha habido la caída de FPS y no os habéis perdido nada más porque los nidoblastos y tal y mi fallo ahí, creo que os lo habéis comido antes. Pues bien, el gusano plano ya va asociado más con otro tipo de componentes. Yo creo que podemos dejarlo de momento aquí porque estoy viendo ya otro tipo de características que igual ya van mejor para el próximo día. Que por cierto también tengo que investigar esto que os comenté, ¿vale? El centro de exploración. Y yo creo que por hoy it's not bad todo lo que hemos aprendido. Que os he contado de pronto aquí, hemos dado como 4 saltos. Hemos llegado desde la célula procariota donde nos paramos el otro día, hemos hecho 1, 2, 3 y 4. Too much information por hoy, yo creo. Entonces, bueno, pero aquí veis que tenemos mogollón. De hecho, voy a intentar hacer una cosa y es que voy a multiplicar hasta 30, por ejemplo, o así. ¿Vale? Para que sigamos produciendo en nuestra ausencia hasta que volvamos a jugar. Pues esto seguirá produciendo y produciendo y produciendo y así luego podemos desbloquear otro mogollón de cosas que nos van a encantar y que nos van a enseñar sobre la evolución y sobre la vida. Mogollón de cosas. Entonces, mira, hasta aquí se me ha quedado. Ok. Oye, no, pero vamos a ponerle, venga, por lo menos 2 gusanos que no se sienta solo en el mundo. Entonces, pregunta del millón. ¿Tenéis alguien a quien le queráis hacer la raided? Pregunto. Comento. ¿Hay alguien a quien le queráis hacer la raid? Que tengáis fichado. Hidden Evolution ha canjeado guía raid. O sea, que Hidden quiere guiársela a alguien. Ok, pues dime, Hidden. Daichu / IQ. Ok, pues voy a buscarla ahora mismo y se la hacemos. Dame un segundo que voy a cerrar el juego que se me ha quedado un momento abierto. Vale. Voy a hacerle la raid. Me parece estupendo que Hidden haya elegido una personita y así se la vamos a hacer. A ver, un momento. Aquí. No, ahí. Un momento que como tengo la pantalla partida, a veces me confundo de lado y la lío. Mientras le busco y tal, os voy diciendo que muchísimas gracias a todos por estar hoy en el directo, ¿vale? Muchas gracias por pasaros, por haber estado por aquí. Muchísimas gracias a, como ya lo he dicho antes, a Ultra9X8 por seguirme. Y muchísimas gracias también a nuestro queridísimo Hidden Evolution 93, aparte de por guiar la raid. Mil gracias por eso. Pero también por suscribirse otro mes más, que es fantástico y maravilloso, que os podáis suscribir. Todo lo que queráis estáis bienvenidos. Y, a ver, un segundo, me hagas caso. Pues eso, que otro día más y mejor. Ya os digo siempre que me sigáis por redes sociales y tal, y así os enteraréis del próximo directo, que yo espero y confío en que sea la semana que viene, seguramente muy a principios, ¿vale? Y nada, lo que os he dicho, pues mira, aprovecho y os traigo y os hablo de Orbitalaica y del cazador de cerebros y tal, y espero también terminarme el libro de las especies invasoras para poder hacerlo orientado a eso el próximo directo. Y vamos a ver si encuentro Daichu IQ, que está con Apex Legends, según veo por aquí. Vale. Sí, tiene que ser este, porque es IQ, sí. Sí, tiene que ser este. Así que, pues nada, eso, que es esa. Perfecto, pues ya está. Pues ya la he encontrado, ahora mismo os guío con la raided.
Pues lo dicho, que muchas gracias por estar aquí a todos, muchas gracias por vuestras contribuciones y colaboraciones. Nos veremos en el próximo directo con mucha más ciencia y más cositas. Y nada, quedaros, que así os lleváis 250 amuneuronas para quedaros aquí en la raid. Y de paso, pues mira, yo también me voy a ir ahora y voy a seguir a Daichu /LQ o IQ. Y así, pues ya está. Ya le hacemos raid. Así que nada, gente. Que la ciencia y la fuerza os acompañe y nos vemos pronto. Chao.